Bueno, buenos días ante todo y bienvenidos a la Asociación Cultural Octubre. La Asociación Cultural Octubre, bueno, seguro que muchos ya nos conocéis, por si acaso hay alguien que aún no nos conoce. Llevamos aquí 10 años de existencia, cumplimos este año, este octubre, hemos cumplido 10 años en Sierra Pando, Torrelavega, y somos una asociación que se creó hace 10 años con un grupo de personas que veíamos la necesidad de generar en Torrelavega y en la comarca del Besaya un espacio donde tuviera cabida una cultura crítica distinta a la que suele albergar, a la que se suele desarrollar desde las instituciones, y con este objetivo nos juntamos, cogimos esta nave, alquilamos esta nave y iniciamos todo el proceso que nos ha llevado hoy hasta aquí. Somos una asociación autogestionada completamente, porque así lo hemos decidido desde nuestra fundación, y asamblearia, y nada, nos mantenemos con lo que se genera en la barra, con las cuotas de socios. Tenemos unos 100 personas que año tras año pagan una pequeña cuota para ayudarnos a sufragar los gastos que se producen, pues, de alquiler, luz, agua, todos los gastos que, como ya sabréis, tiene una asociación como la nuestra. Y nada, dentro de nuestro 10º aniversario pensamos en traer aquí a Miquel Ramos, porque considerábamos importante en esta etapa en la que estamos viviendo dar voz a gente como él. Y bueno, ayer estuvo en La Vorágine, en Santander, y hoy está aquí con nosotros. Está Daniel Lobete, historiador, y Miquel Ramos, periodista, escritor. Bueno, ellos se presentarán mejor que lo hago yo, ¿vale? Pues nada, encantado de que estéis aquí y vamos a repasar, ¿vale? Gracias. Okay. Hola, muy buenas a todas y todos. ¿Se me escucha bien por ahí atrás? ¿Sí? ¿Con el micro? Vale, perfecto. Bueno, yo soy Daniel y he venido a acompañar simplemente a Miquel, que ayer estuve con él en la Vorágine, y bueno, estuvimos también con la presentación del libro. Y nada, yo voy a ser muy breve, porque bueno, lo interesante es sobre todo que nos lo cuente el propio autor del libro, pero bueno, voy a contar un poco algunas ideas o algunas cosas de lo que podéis encontrar en el libro, y luego también cómo algunas de estas cosas se pueden aplicar al caso particular de lo que nos ha tocado aquí en Cantabria, ¿no? Relacionado con fascismo y sobre todo con antifascismo, ¿no? Bueno, el libro son muchos capítulos que se pueden leer de una manera, yo creo que, bueno, luego Miquel los dirá, pero yo creo que se pueden leer de una manera prácticamente independiente, porque tratan temas muy diferentes. Es verdad que los primeros capítulos hablan más de los antecedentes, de dónde parte toda esta violencia fascista y neonazi que surge o que se desarrolla en una gran amplitud en los años 90, pero que tiene su origen en determinadas cosas que luego os contará Miquel de los años 80, ¿no? Y determinados, pues, grupos parapoliciales, de terrorismo de Estado, de extrema derecha europea, un montón de cosas de estas. Y bueno, va desentrañando muy bien las raíces de todo esto. No se centra en hablar, por ejemplo, de todo el tema del fascismo y neofascismo en la transición y en los años 70, porque eso, digamos, que correspondería, ¿no?, a otros campos, otros ámbitos de estudio, pero sí eso, a partir de finales de los 80, años 90 y 2000. El libro llega prácticamente hasta la actualidad y cuenta cosas muy de antes de ayer, prácticamente, ¿no? Bueno, una cosa que a mí me impactó y me llamó mucho la atención del libro es todo el tema de cuando analiza un poco todas las víctimas y todos los asesinatos que han generado todos estos grupos fascistas y neonazis desde los años 90 hasta la actualidad, que son un montón. Mucha gente conoce el caso de Lucrecia, el caso de Guillem. El caso de Guillem, además, bueno, el propio Miquel lo conoció personalmente y es una cosa que luego os lo contará, ¿no? Porque Miquel es del País Valencià y conoce bien todo el tema allí. Pero hubo más casos, ¿no? El caso de Sonia, por ejemplo, que es menos conocido, y luego muchos otros casos que nos comentará. Y no hay realmente, en el libro plantea un poco la dificultad de hacer un listado, por así decirlo, de todas las víctimas que ha habido de todos estos grupos, porque claro, muchas veces ha quedado tapado como, violencia entre bandas, como asesinatos o homicidios provocados pues por no se sabe muy bien, no te explican un poco el motivo, y a veces pues si las personas por lo que sea no tenían contacto con la prensa, aquello no trascendió o no
no interesó sacarlo, pues ha quedado completamente desapercibido, y hay muchos más casos de lo que parece, ¿no? Entonces es una cosa que habría que contabilizar, y Miquel aquí intenta hacer un trabajo en ese sentido, que desde luego yo creo que es difícil de concluir porque estamos hablando de muchos casos y hay ciertas dificultades para ello. Y sobre esto que digo del tratamiento, ¿no? También otro aspecto interesante y que constantemente aparece en el libro es cómo se trataban y cómo se siguen tratando, pero yo creo que ha habido épocas que ha sido incluso peor todos estos temas, ¿no? De agresiones de grupos de este tipo, ¿no? Que se ha tratado pues como peleas de bandas, como enfrentamientos entre extremos, como este tipo de maneras de presentarlo, ¿no? Que intentaban de alguna manera tapar todo el problema enorme y tremendo que es todo el tema de la violencia fascista y neonazi, que además posibilitaban muchas veces las agresiones y los asesinatos. ¿Por qué? Porque estos grupos neonazis y fascistas se cebaban precisamente con aquellos sectores marginalizados, excluidos de la sociedad, que saben que no van a generar una gran respuesta social, ¿no? Todas las agresiones a personas sin hogar, a personas migrantes, a jóvenes antifascistas. Esto, digamos, las agresiones se ceban con determinados colectivos y no afectan o no tocan a amplios sectores de la sociedad que viven de espaldas a todo esto. Y, por supuesto, pues grandes sectores de la política institucional y todo eso que omiten completamente este tema porque no lo consideran un problema, porque a ellos no les afecta, porque a mucha gente no le afecta. Y esta marginalización lleva a eso, a que estos colectivos se sientan completamente impunes, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante y muy importante, Miquel lo comentaba ayer, romper un poco ese cerco, ¿no? No, aquí no tiene que haber todos estos sectores que están marginados, excluidos. Hay que romper con todo eso, ¿no? La violencia es una cosa que esta violencia fascista nos puede afectar a todas y todos, y precisamente hay que romper con ese tipo de dinámicas para poder enfrentarlo. Luego, bueno, otra cuestión muy interesante que apareció también ayer en la charla, que bueno, en el libro hay una reflexión sobre ello, pero que me parece que es interesante, es el tema de la autodefensa, ¿no? La violencia, el uso de la violencia, la autodefensa, que es un tema que aparece mucho, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos testimonios de personas que reflexionan un poco sobre ese tema. Y bueno, un capítulo que a mí me llama mucho la atención es cuando cuenta los casos de Valencia, ¿no? Del país valenciano y de Valencia, la ciudad, que ha habido un gran peso de sectores de extrema derecha muy peligrosos, muy agresivos, muy violentos, que generan un montón quitando ya desde los 90, y que además ha estado muy conectado con el tema del blaverismo y todo esto, pero bueno, eso leos el libro porque ahí lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Y luego, bueno, con respecto al caso de Cantabria, ¿no? Que podríamos comentar, podríamos sacar aquí un capítulo más, ¿no? Del libro, podríamos añadir un capítulo, no hace falta que lo escriba Miquel porque esto es una labor un poco de todos, ¿no? Pero podríamos aquí desde Cantabria escribir otro capítulo un poco en la misma línea, hablando un poco de la historia, ¿no? De aquí del antifascismo y de los grupos fascistas aquí en Cantabria desde los 90 a la actualidad, que hay mucha gente que está aquí que podría en ese sentido aportar mucho por experiencia, por conocimientos y por edad y por todo, que pueda aportar mucho en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que es una historia que está por escribir, porque es algo muy desconocido, y precisamente por lo que digo, porque es una violencia que afectaba a sectores muy específicos de la sociedad, no se tenía en cuenta, y para mucha gente ha sido algo invisible, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo tengo el recuerdo en el año 2005, en abril de 2005, un periódico que tengo en casa, mirando antes de venir a la charla, ¿no? Mirando así cosas viejas que tenía por casa, tenía un periódico del año 2005 que pone ha muerto el Papa Juan Pablo II en la portada y tal. Y yo lo miraba y digo, ¿y esto por qué guardo yo esto? Y resulta que no, en la abajo ponía: la manifestación en contra de la retirada de la estatua de Franco termina con disturbios en Santander. Y es un caso específico, ¿no? Pero es por contar algo relacionado con todo esto, ¿no? En el caso de Falange, que organizó una manifestación en contra de la retirada de la estatua de Franco, que se retiró en realidad varios años después, no fue en ese momento. Y bueno, hubo una concentración de jóvenes antifascistas que fue allí a mostrar, pues eso, el rechazo a todo esto. Bueno, ellos estuvieron protegidos por la policía y hubo algunos incidentes, pero fue muy efectivo en el sentido de que es una cosa, hablando un poco, ¿no?, de esto de enfrentarse a los grupos fascistas, si es necesario, si es útil, si sirve, si no. Ahí
es un ejemplo claro de algo que sirve, porque el titular habría sido: no sé cuánta gente se congrega en contra de que retiren la estatua de Franco, pero el titular no fue ese. El titular fue que terminó con disturbios, que terminó con, bueno, que hubo una contramanifestación, que hubo una respuesta a todo eso. Y ya quedó completamente tapada la noticia de ellos, y lo que ellos querían colocar en la agenda quedó colocado de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión sobre eso. En el caso de Cantabria, bueno, tampoco pues plan ahora de ponerme a analizar un poco todo lo que hay aquí de grupos de extrema derecha. A grandes rasgos se puede decir que en Cantabria la extrema derecha ha estado mucho más vinculada a un rollo falangista, franquista de toda la vida, aunque luego se revista de cosas más modernas, pero su origen y su tradición y su trayectoria viene a ser sobre todo esa principalmente, aunque luego haya habido otras cosas, pero lo que ha tenido más peso ha sido eso. Y el problema en Cantabria principalmente a día de hoy es las conexiones que tienen estos grupúsculos, que no son nada relevantes, pero que sí tienen relevancia porque desde ciertas instituciones se les da peso. Ayer lo comentaba y lo vuelvo a comentar aquí. En el Ateneo de Santander está una de estas organizaciones, o bueno, la más conocida, organiza charlas allí en el Ateneo de Santander. Un Ateneo que además recibe bastante dinero público, por cierto. Y para las reparaciones y para las obras, cada 2 por 3 está recibiendo dinero público y apoyo institucional. Y es un grupo que está amparando organizaciones fascistas, ¿no? Entonces eso es una cosa que allí habría mucho que decir y mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Porque sobre todo el peligro de los grupos estos es la visibilidad y la respetabilidad, y cómo, bueno, están muchas veces integrados en... Y otra cosa que, aunque parezca que no tiene que ver con todo esto, ¿no? Recientemente en Ribamontana al Monte, presidente Cantabria y la consejera de Presidencia inaugurando un monumento a la Guardia Civil que ponía "Caídos por Dios y por España presentes", en 2022. Una placa nueva, no una cosa de que estaba ahí, de cuando, no, una placa nueva, que luego la tuvieron que quitar por todo el escándalo que se armó, ¿no? Porque, bueno, al principio dio la voz de alerta el caso de desmemoriados y luego ya empezó a circular, y otras organizaciones, partidos, etcétera, todo, se empezó a rular la foto vergonzosa, ¿no? Y a partir de ahí, o por ejemplo, todo el caso estoy pensando en el caso de Santoña, del monumento a Carrero Blanco, que el alcalde del PSOE diciendo que si acaso se le puede dar otro uso, pero que eso de quitarlo, bueno, y esto lo dice ahora porque ha salido la ley de su partido, pero anteriormente yo recuerdo ver a la alcaldesa de Santoña, también del PSOE, defendiendo, quejándose de que se habían hecho pintadas en el monumento a Carrero Blanco, pintadas antifascistas, ¿no? Entonces, bueno, esa conexión que hay entre la extrema derecha y una derecha rancia tradicional de toda la puñetera vida es un problema que hay aquí en Cantabria, y una cosa que se podría comentar. ¿Y por qué están ahí? Pues porque son funcionales, les son funcionales en a determinados discursos, y en momentos concretos pues les pueden necesitar, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en Cantabria yo creo que sí se han hecho cosas muy interesantes a nivel antifascista, recuerdo, por ejemplo, luego se han hecho recientemente más, ¿no? Pero recuerdo en concreto una de todas las manifestaciones antifascistas que ha habido, una que se hizo con el lema de Cantabria para todas, que funcionó muy bien, que fue muchísima gente, y que además rompió con esto que decía yo al principio, esta dinámica de no, es que son el grupo A contra el grupo B, ¿no? Las bandas. No, ahí había muchísima gente de todo tipo, porque eso es una cosa importante a recalcar, ¿no? Que el antifascismo... A mí me gustó mucho una cosa que comentó Miquel, que igual estoy pisando cosas que quiere decir luego, pero bueno, comentó Miquel ayer, que dijo: el antifascismo es una alarma que se nos enciende ahí a, ¿no?, toda la gente de las organizaciones sociales de izquierda y tal, que salta, y en ese momento todos nos movemos, ¿no? Pero sobre todo eso, una alarma que salta en un momento dado, ¿no? Y ahí en ese caso saltó la alarma y había muchísima gente, ¿no? Frente a un grupillo de, pues eso, 50, 60, los que fueran, que además muchas veces traen gente de fuera y todo esto, ¿no? Entonces eso es bastante importante, eso, recalcar eso, como lo del antifascismo tiene que ser una cosa que incluya al máximo de gente posible para romper un poco esas lógicas que nos quieren vender, ¿no? No, es que los extremos, es que no sé qué, es que las bandas, no, aquí eso, tenemos la mayoría de la sociedad y tenemos unos grupos violentos, intolerantes, fascistas, en definitiva, que no tienen que tener ninguna cabida, y que tienen que, si tienen que estar ahí, que estén completamente marginados y excluidos de cualquier institución y de cualquier voz que se les pueda dar, ¿no? En ese sentido. Y nada, ya no me enrollo más, voy a dar paso a Miquel, que nos contará un poco más en detalle lo del libro. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, y gracias
también a Octubre por la acogida y a Cantabria también, porque tenía ganas ya de venir a presentar el libro y bueno, por fin lo hemos conseguido. Así que nada, agradeceros que estéis aquí un sábado por la mañana, obviamente, y con la lluvia que está cayendo. Y sin más, os comento un poco también cómo ha sido la idea del libro y cómo lo planteé. Yo no he querido tampoco hacer la historia oficial de nada, es decir, esto no es la historia del antifascismo ni habla en nombre del antifascismo tampoco. Esto lo que trata de hacer es recoger diferentes voces de personas que han estado vinculadas a la lucha contra la extrema derecha en diferentes ámbitos y a lo largo de estos últimos 30 años. Es decir, yo empiezo a contar estas historias. Es verdad que los primeros capítulos intentan contextualizar de dónde surge esta extrema derecha y de dónde surge la respuesta que se le empieza a dar a la extrema derecha a partir de una generación que de alguna manera es nuestra generación, entre comillas, es decir, la generación que nace finales de los 70, principios de los 80, no ha vivido el franquismo, no ha vivido la transición o la ha vivido de muy pequeño, y que empieza a socializar y a politizarse a finales de los 80, principios de los 90, a partir de aquí hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque somos una generación que nuestros padres, nuestros abuelos, muchos no nos habían hablado de la extrema derecha. De hecho, si nos hablaban de extrema derecha era la que había muerto enterrada con Franco, ¿no? O la que daba sus últimos coletazos en la transición. Sin embargo, existe otra generación, esa misma generación, por la parte de la extrema derecha, que tampoco se siente muy vinculada al franquismo y que, sin embargo, a mediados de los 80 y a partir de los 90 sobre todo, pues empieza a parecerse un poco más a la extrema derecha que ya había en otros países de Europa y que en el Estado español pues no había aterrizado todavía, porque llevábamos arrastrando todos los restos, ¿no?, de la dictadura todavía, ¿no? Por tanto, es verdad que al principio intento contextualizar también con la idea de que este libro no ha sido un trabajo hecho para gente que ya está convencida, para gente que ya ha pasado por aquí y lo ve como una batallita, ni mucho menos. Mi intención de este libro es que lo leyera cuanta más gente posible mejor. Es decir, que gente que no ha estado vinculada a estos movimientos, que ni siquiera los conoce, y sobre todo gente que tiene la caricatura que le han transmitido los medios de comunicación durante décadas sobre el antifascismo, pues tuviera acceso a las personas que han estado, que contaran su propia historia, ¿no? Es verdad que esto surge de una manera así un poco de carambola, aunque luego lo contaré, pero esto es un proyecto que yo llevaba pensando desde hacía tiempo, pero es verdad que surge cuando, no sé si os acordáis, cuando Donald Trump sale en la televisión, cuando están habiendo los disturbios del Black Lives Matter y todo esto, y dice que va a ilegalizar Antifa, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? Voy a ilegalizar Antifa, ¿no? Y claro, evidentemente era un farol, porque no puede ilegalizar una idea, ¿no? Porque el antifascismo es una idea, ¿no? No es una organización, no tiene una estructura orgánica, a pesar de que haya grupos que se autodenominan antifascistas, ¿no? Pero esto nos motivó a varios periodistas, entonces en La Marea estaba yo, hicimos un especial sobre antifascismo y sobre extrema derecha, donde colaboró gente de varias partes del mundo, y yo coordiné. Y el último artículo que hice para cerrar el especial era un repaso al antifascismo en el Estado español desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Entonces hablé con gente de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia, etcétera. Hice un breve artículo, nada, de un par de páginas, haciendo un resumen de lo que habían sido estos últimos años. Y esto sí que es verdad que me dio ya el enganche, pues, para hacer una investigación ya al uso, ¿no? Y digo que es algo que ya me rondaba por la cabeza, aunque no lo hubiera materializado de esta manera, porque yo lo explico en el primer capítulo, ¿no? Esto, más allá del interés que puedo tener como periodista o como haber estado vinculado, ¿no?, a estos movimientos, es también una cuestión personal. Y lo ha explicado Diego antes, porque yo, cuando tengo 14 años, y estoy a punto de empezar el instituto, entonces BUP, ¿no? Yo recuerdo muy bien, después de las vacaciones de Pascua, cómo llegó el profesor a clase y nos explicó que habían matado a una persona que conocíamos, ¿no?, a Guillem Agulló.
Era una persona conocida porque la gente entonces que nos movíamos por los entornos de la izquierda, del valencianismo y tal, pues eran círculos muy reducidos, coincidíamos en los mismos espacios, a pesar de la distancia de edad. Guillem tenía 18, yo tenía 15 casi, pero a pesar de eso pues nos veíamos, nos conocíamos, y eran círculos pues muy cerrados, más que cerrados, nos conocíamos todos, vamos. Y eso nos chocó mucho, porque además una de las personas que acompañaba a Guillem esa noche, cuando lo matan, era una persona que venía con nosotros al colegio. Por lo tanto, claro, cuando empiezas a ir al instituto, cuando empiezas a llevar pintas, a significarte políticamente, a socializar, a frecuentar determinados ambientes, y pasa esto, es como una bofetada, ¿no? Es decir, escucha que vestir así, pensar así, participar en estos movimientos te puede costar la vida, ¿no? Y esto es algo que marcó a toda una generación en Valencia, pero marcó profundamente a toda una generación. Yo entonces, el día siguiente del asesinato de Guillem, me bajé al bar debajo de casa, cogí el periódico y recorté la noticia, ¿no?, del asesinato de Guillem, y a partir de ese día empecé a recortar todas las noticias que encontraba en prensa sobre extrema derecha y antifascismo. Y también movimientos sociales. Luego me hice mis carpetitas sobre cada uno de los temas, pero es verdad que no había internet, entonces todo era en el periódico, ¿no? Y entonces más de uno de vosotros seguro que tiene recortes por casa, ¿no?, de las cosas que le interesaban, ¿no? Pues yo me hice mi carpetita sobre antifascismo y extrema derecha de los años 90, que es en gran parte lo que me ha servido para nutrir los capítulos de los años 90, porque solo hay un par o tres de periódicos generales, ¿no?, El País, El Mundo y alguno más, que tienen la hemeroteca, ¿no?, pero en general los de Valencia, el Levante, las provincias y tal, pues no hay acceso si no tienes tú los recortes o no te vas allí físicamente a la hemeroteca, ¿no? Y es muy interesante, porque a mí me interesaba mucho también que la gente entendiera cuál era el relato que se daba entonces sobre este fenómeno. Y digo que es el retrato generacional porque fuimos una generación que estuvo absolutamente sola ante un fenómeno tan brutal y violento como fue esa reacción de la extrema derecha, que venía de una tradición absolutamente impune durante la transición, donde habían asesinado, habían estado en connivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habían estado insertados dentro de las instituciones, nadie había hecho limpieza, y por tanto había una sensación de impunidad brutal. Y eso llegó a nuestra generación, eso llegó a esa generación de fascistas de los años 80. Yo intento contextualizar esos años 80 con varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la creación de Bases Autónomas, que fue un grupo neonazi que se gestó en las universidades de Madrid. Es decir, no era un grupo marginal de un barrio de gente de familias desestructuradas, sino que era gente de pasta, de estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que crearon un colectivo a imagen y semejanza de lo que ya estaba funcionando en Francia, Italia, Inglaterra, que eran los grupos nacional revolucionarios, neonazis, que utilizaban ya la cruz céltica, ¿no?, un símbolo que aquí no se había utilizado hasta entonces, la rata negra, que copiaban prácticamente todo lo que hacía la izquierda radical, es decir, los fanzines, la música, a veces incluso los mensajes. Bases Autónomas, por ejemplo, tiene carteles reivindicando a Durruti. Si investigáis por ahí y buscáis la propaganda de Bases Autónomas, ¿no?, tiene un cartel que dice ni fachas ni rojos, y sale un Snoopy cogiendo del cuello a un franquista, ¿no? Ellos renuncian a la generación anterior de fascistas, franquistas, y se reivindican como revolucionarios, ¿no? Y esos aterrizan en la Universidad de Madrid y luego empiezan a extenderse por varias ciudades con diferentes nombres. En Valencia tuvimos Acción Radical, en Barcelona y en otros sitios estaba Vanguardia Nacional Revolucionaria, pero todo sobre este entorno autodenominado nacional revolucionario, que eran neonazis y que eran los primeros que empezaron pues a secuestrar la estética skin, a meterse en las gradas ultras de los campos de fútbol y a crear esa contracultura, entre comillas, propia del neofascismo en el Estado español, ¿no? Y aquí se dan una serie de episodios que de alguna manera nuestra generación, que
Eso lo contaba un compañero de Lucha Autónoma de Madrid, de uno de los colectivos que aglutinaba varios movimientos sociales de la época en Madrid, que decía: si la generación de nuestros padres hubiera querido o se hubiera puesto las pilas, los hubieran barrido en 4 días. Porque venían de una tradición de sindicalismo, donde la CNT llenaba estadios, donde había un movimiento social muy potente en todos los ámbitos, pero que había peleado ya durante la transición, había peleado durante el franquismo. De alguna manera pensaban que habían hecho ya su trabajo, y nos tocó a nosotros lidiar con estos nuevos fascistas que de alguna manera rompían con toda esa tradición y que prácticamente aparecían, ¿no? Y aparecían con una violencia que nosotros no conocíamos, ¿no? Es decir, que estas nuevas generaciones... Pongo el ejemplo de Madrid del año 88, porque se da un episodio que es, yo creo, una de las cosas que marca mucho cómo se empieza a organizar el antifascismo, ¿no? O como mínimo la conciencia y la respuesta antifascista más moderna, ¿no? Más como la que tenemos ahora, ¿no? Y que dura muchos años. Y es que, no sé si conocéis que en Madrid hay una plaza que se llama Tirso de Molina, donde es tradicional que los domingos por la mañana se pongan los puestecillos políticos, ¿no? Sobre todo la izquierda radical, ¿no? Y van allí, punto de encuentro, están allí pues eso, las paraetas, la gente de diferentes movimientos sociales, tradicionalmente desde los años 80. Bueno, pues un 20N cayó en domingo, y los fascistas iban a celebrar los actos del 20N a la Plaza de Oriente, al Valle de los Caídos y tal, y estaba la gente ahí pues con sus puestecillos, y de repente pues apareció una horda de 100 y pico fascistas, neonazis, y destrozaron los puestos de Tirso de Molina, agredieron a todo el mundo, y se montó allí la marimorena, ¿no? Entonces, claro, allí nadie estaba preparado, nadie sabía que esto podía pasar, la gente lo pilló por sorpresa. Entonces empezó a organizar para el año siguiente, el 20N, que estuvieran protegidos los puestos de Tirso de Molina. Bueno, fue tal la respuesta que se llenó la plaza de una manera desbordante, ¿no? Y se decidió marchar en manifestación el 20N. Ese es el origen de las manifestaciones del 20N, la defensa de los puestos de Tirso en Madrid, pero igual pasó en Zaragoza, igual pasó en el mismo año, en el año 88, que después de las manifestaciones de los fascistas del 20N del 88 se dirigen a la Casa de la Paz, que era un centro social que había en Zaragoza, e intentan quemarlo, asaltarlo, se monta también una batalla campal, la gente responde, y coincide, ¿no?, que pasa lo mismo en Madrid y en Zaragoza sin estar conectados. Es decir, por casualidad pues suceden estas mismas cosas. En Valencia también en el año 88, 2 semanas después, es la huelga general del 12 de diciembre del 88. Y ahí aterriza un grupo con una pancarta escrita en catalán encima, que era algo raro para los grupos fascistas, que ponía: contra el capital, lucha radical. Y con una cruz céltica, ¿no? Claro, la mayoría de sindicalistas mayores no sabían, se pensaban de hecho que eran de los suyos, ¿no? Porque estaba en catalán encima, ¿no? Y tal. La gente más joven los detecta, se lía a palos con ellos y los echa de la manifestación, ¿no? Pero claro, también saltan las alarmas. ¿Esta gente quiénes son? ¿Y cómo tienen la osadía de meterse en una huelga general? Claro, ahí es cuando simultáneamente Madrid, Zaragoza, Valencia, y seguramente pasarían más cosas en otras partes del Estado, pero ya se empieza a detectar que esta gente va a saco, que va en serio, ¿no? Y que es necesaria articular una respuesta, porque la gente de los movimientos sociales tenía sus propias dinámicas. Ahí estaba el movimiento antimilitarista, el movimiento Ocupa, varios movimientos que ya empezaban a tener sus propias dinámicas, pero se encuentran con un problema añadido, más allá de lo que era la represión o lo que eran los problemas habituales que puede tener cualquier movimiento social. Y es que hay una pandilla de asesinos directamente que van directamente a reventarte tus movidas y van directamente a atacarte. Y esto se ve muy claro ya año 91, 92, 93, cuando se empiezan a suceder los crímenes de odio de los que has hablado tú al principio y que luego profundizaré, pero de una manera brutal. En el año 91, un grupo de neonazis se cuela en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde dormían personas sin hogar, y para divertirse se lían a palos con los primeros que pillan allí. A Sonia, que era una mujer transexual que vivía allí, dormía allí en la calle,
la matan a patadas. Y lo digo que es literal a patadas porque encuentran ADN de la víctima en las botas de los nazis, ¿no? Cuando los pillan, ¿no? No contentos con eso, a su compañera Doris casi la matan, es decir, estaba al lado, la dejan medio muerta, y a una persona sin hogar que estaba durmiendo al lado también la dejan ciega de la paliza. Eso en una misma noche, 4 tíos que luego se van a tomar birras. Es decir, no es que se van asustados que hemos hecho, no, luego se van a celebrar, ¿vale? Hay un capítulo sobre Sonia porque la investigación que hay para detener a los culpables es digna de película, es decir, qué es lo que pasa y cómo acaban por fin encontrando a los culpables. Es brutal la historia y demuestra el nivel de impunidad y el nivel de soledad también de la gente que se puso a reclamar que había sido un crimen de odio porque la mujer era transexual y que de alguna manera estaban absolutamente solos, ¿no? Pues que al año siguiente en Madrid 4 neonazis liderados por un guardia civil entran en una fábrica abandonada donde dormían migrantes dominicanos que estaban comiéndose una sopita ahí a la luz de la vela y se lían a tiros con ellos y matan a Lucrecia Pérez. La semana pasada se cumplieron 30 años del crimen. Bueno, fue un crimen racista que es verdad que hizo saltar las alarmas, fue un caso muy sonado, muy mediático, pero hay una intrahistoria que aquí nos ha contado y que yo, escribiendo el libro, pues entrevistando a gente que era de la que venía de Tirso de Molina de organizar la respuesta antifascista 3 años o 4 antes, pues tuve la suerte de entrevistar a una persona que había estado en todo este jaleo y me contó una cosa que yo no conocía, ¿no? Y es que ellos, cuando empiezan a organizar el primer colectivo antifascista, la Coordinadora Antifascista de Madrid, que tenía otro nombre antes, pero ya en esos años ya empezaba a ser la Coordinadora Antifascista, ellos logran tener informantes, gente que estaba en los entornos donde coincidía en algún momento con los nazis, ¿no? Y se enteraba de cosas, ¿no? Infiltrados, bueno, de toda la vida. Entonces ellos se enteran, semanas antes del asesinato de Sonia, que los nazis están preparando algo para el 20N. A Sonia la matan el 13, ¿vale? Pues están preparando los nazis algo para esas fechas. Entonces ellos empiezan a sospechar que están preparando algo en la zona de Aravaca, donde vivía Lucrecia, porque había habido una campaña, primero de los medios de comunicación, que si los inmigrantes hacían mucho ruido en la plaza, que se ensuciaban la calle, que si tal. Yo de hecho reproduzco una noticia del Mundo donde habla eso de los problemas de convivencia con los inmigrantes y tal. Habían aparecido panfletos y pintadas racistas y neonazis esos días. Entonces los antifas, por intuición, entienden que se va a preparar, que están preparando algo. Tienen el nivel de preocupación tan alto porque ya escuchan comentarios bastante duros que hacen un poco vamos, que se van directamente a hablar con las autoridades del pueblo, muy a su pesar, porque es gente que no tenía ninguna relación con las instituciones ni quería tenerla. Es decir, había esa distancia entre movimiento social e instituciones, que decir, yo no tengo que hablar con el alcalde ni con los concejales, yo paso. Pero vieron tal grado de veracidad en lo que recibían sobre los nazis, que fueron allí, hablaron con los concejales, con el alcalde, y no les hicieron ni caso. Es decir, qué nazis ni qué nazis, aquí no pasa nada, esto no son 4 pintadas, qué va a pasar, aquí no tiene que pasar nada, tal, no sé qué. Efectivamente, a la semana siguiente asesinan a Lucrecia. No contentos con eso, tengo que decir que pocos días después del asesinato de Lucrecia, los nazis vuelven a Aravaca y le meten una paliza a Hassan, que era un temporero marroquí que vivía en unas chabolas, y lo matan también. Es decir, 2 crímenes racistas en una semana. El de Hassan es menos conocido, pero está documentado y está en el contexto este, ¿no? Los primeros que salen a protestar en la foto de los periódicos es el alcalde y los concejales, que habían negado que ahí hubiera ningún problema. De hecho, prohíben la manifestación antifascista que convocan los antifascistas con los colectivos de migrantes, la prohíben, la manifestación, la delegación de gobierno. Y solo dejan al ayuntamiento, los concejales, no al racismo. Ahí, ¿no? Como si estuvieran súper preocupados por el tema, ¿no? Eso pasa en el 92. En el 93 pasa lo de Guillem Agulló, en Valencia. Lo matan, tardan en pillar a los asesinos.
hasta el punto que son ellos los que se entregan, no los localizan. De hecho, a quien detiene la Guardia Civil esa noche es a los amigos de Guillem, que se pasan la noche en comisaría. Y que son ellos mismos los que van a hablar con la familia, a explicarles que habían matado a su hijo, ¿no? A un chaval, Guillem era un chaval de 18 años, militante del Sharp, militante de la Asamblea Antifascista, de la Asamblea de Ocupas y de Maulets, que era la organización de la izquierda independentista de la época, ¿no? De Valencia. No sé si habéis visto la película La muerte de Guillem, pero os la recomiendo. Explica muy bien ese periodo, que va desde el asesinato hasta el juicio, porque es muy significativo de lo que era y de lo que es, lamentablemente, ¿no? Tanto los medios de comunicación, por el tratamiento mediático que se dio al caso de Guillem, que lo volvieron a matar. Es decir, hubo un periódico en Valencia que se llama Las Provincias, que casi parece que Guillem se merecía lo que le había pasado y que el asesino era un pobre chaval que además no era nazi, aunque luego lo pillaran en una operación policial contra nazis con armas, pero en el juicio no se pudo acreditar o no quisieron acreditar las autoridades que era un crimen de odio por motivos ideológicos. Y no solo eso, sino que además al nazi lo condenan a 16 años, solo a uno de los 4 que había, y solo cumple 4, ¿vale? Le salió muy barato matar a Guillem, ¿no? Luego desarrollaré un poco cómo fue la trayectoria de este personaje, porque es muy significativa también para entender la impunidad y lo que pasó y lo que motivó luego todo el caso de Guillem hasta la actualidad, ¿no? Pero Sonia, Lucrecia, Guillem, al año siguiente a Richard, que era un chaval antifascista de Alcorcón, en una zona de copas lo matan también los nazis. A Santi, que es un caso menos conocido, pero que yo he querido dedicarle también un poco en el libro, lo dejan en coma y tetrapléjico de una paliza cuando estaba repartiendo panfletos antifascistas por la calle. Y Santi, además, la historia de Santi es bastante jodida, porque él logra recuperarse poco a poco. Él era skater y poco a poco logra recuperar un poquito de movilidad. Ahí sus amigos lo llevan a patinar, a intentar que el chico, pues con la rehabilitación, vuelva un poco a las andadas, pero la depresión es muy dura. El chico no lo llega a superar y el chico se suicida hace 2 años, perdona. Y es un caso muy duro. Le han dedicado el parque, el skate park de Alcorcón a Santi, y como Santi hay muchos. Yo el caso de Santi no lo conocía, lo descubrí escribiendo este libro, y me empezaron a contar un montón de casos similares, de gente que quedó muy herida, muy tocada, gente que tuvo que desaparecer por seguridad también, gente que tuvo que cuidar de sus compañeros y compañeras porque estaban muy jodidos, porque este nivel de violencia la gente que no estaba metida aquí no sabe lo que pasó, no sabe lo que pasó ni sabe el coste que tuvo a nivel humano, ¿no? Y es algo que es muy importante de reivindicar para entender las decisiones que se tomaron en estos momentos, que tomaron con absoluta soledad un grupo de chavales y chavalas para enfrentarse a esta panda de asesinos. Es decir, eso no lo entiendes. La gente, es muy fácil juzgar lo que hicieron en determinado momento los chavales desde la distancia, pero tendrías que haber vivido esos momentos para entenderlo. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo lo viví, porque yo a Guillem lo matan en el 93, yo tengo 15 años, yo empiezo a salir por Valencia, por una Valencia absolutamente tomada por los grupos nazis. Es decir, que mi madre me tiraba las camisetas, me escondía las chapas, yo he tenido que correr, me he tenido que esconder, he tenido que... son cosas que se te quedan ahí. De hecho, ayer lo hablábamos, que tenemos tics. Yo cuando voy por ciudades que no conozco me fijo mucho en las pegatinas que hay en las faloras, en las pintadas, en las pintas de este. Son tics que tenemos y que yo tengo ya más de 40 tacos y no me los he quitado. No me siento nunca de espaldas a la puerta. Cosas que posiblemente una persona que ha estado ajena a estas movidas pues no las entiende. O no las entiende o no forma parte de su día a día. Pero lamentablemente algunos hemos convivido demasiado con este tipo de historias, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he querido destacar las decisiones que se tomaron para plantar cara a esta gentuza, ¿no? Y he querido destacar a través de los testimonios de la gente que lo hizo.
Al principio, es verdad que antes de que se, digamos, encauzara toda esta autodefensa, porque el antifascismo nace aquí, el que yo empiezo a contar aquí, nace de una necesidad de supervivencia absoluta. Es decir, ya nos hubiera gustado habernos dedicado a nuestros centros sociales, a nuestras actividades diarias, sin estar todo el día pensando que pueden venir a quemarte el garito, pueden venir a pegarte una paliza, la consigna, no volváis solos a casa, la llevo grabada a fuego desde que era adolescente. Es decir, esto era una norma. Cuando acababa un concierto, cuando acababa una actividad, nunca se volvía solo a casa, siempre volvías en grupo, porque esta gente encima estaba por los alrededores esperándote. Quiero decir, todo esto al final lo que hace es que el antifascismo sea una necesidad. Es decir, insisto, ya nos hubiera gustado dedicarnos a hacer circo, conciertos, talleres, charlas y tal, sin preocuparnos por esta gente. Pero lamentablemente esta gente venía a matarnos. Por lo tanto, la gente tuvo que organizarse para dar respuesta a todo esto, ¿no? Antes de todo esto, y hago un poco de rewind a los años 80, es verdad que hubo experiencias que yo he querido también meter en el libro como muestra de antifascismo, porque nosotros el antifascismo no es simplemente una cuestión de que tengamos que defendernos de un grupo de nazis, sino era el fascismo, hemos convivido con él, han convivido con él nuestros padres, nuestros abuelos, y es algo que llevamos arrastrando desde hace casi 100 años, desde el golpe de Estado. Pero son historias desconocidas que yo quería que quedasen aquí para que la gente, sobre todo de fuera del Estado español, entendiera también cuál era el contexto de los años 80, más allá de los grupos skins, de los nazis y tal, de los que ya luego se desarrolla mucho más todo el libro, ¿no? Pero es verdad que cuento el caso, por ejemplo, de Xavier Vinader, un periodista catalán que trabajaba en Interview y un día recibe la visita de un señor que le dice que está muy preocupado y que quiere hablar con él. Bueno, pues este señor era policía, un chaval que se había metido a Poli y que lo habían destinado así de primeras a Basauri, a Euskadi, y que el tipo, que era un tío normal, es decir, no era un fascista ni era un rojo, era un tipo que había buscado curro en la policía, y el tipo pues empieza a ver cosas raras en los cuarteles, en las comisarías, y no le molaron un duro. ¿Qué estaba viendo este señor? Pues estaba viendo cómo se estaba gestando el GAL. Es decir, él empieza a ver cómo sus propios compañeros hablan de cosas raras, de que le han secuestrado a no sé quién, le han pegado un tiro a no sé cuántos, le han metido una paliza a no sé cuántos, han torturado a no sé quién, y el tipo alucina hasta el punto en el que llega al nivel de preocupación que se va a chivarse a un policía, es decir, a un periodista, porque evidentemente no se fiaba de sus propios superiores, ¿no? Porque estaban en el ajo. Entonces Xavier Vinader le propone grabar, ¿no?, con una cámara oculta pues, lo que vea por allí. Efectivamente, literalmente dice, se está gestando algo chungo en las comisarías, los cuarteles y los puticlubs. Es decir, porque eran empresarios, mafiosos, narcotraficantes, policías, militares y servicios secretos, y mercenarios fascistas franceses e italianos, que estaban en el ajo, también contratados con dinero público del Estado español, pero fondos reservados, como bien sabéis, ¿no? Por lo tanto, se hace la investigación y Xavier Vinader publica 3 reportajes hablando sobre pues eso, el terrorismo de Estado, el embrión de los GAL, cómo se está gestando. De hecho, llegan a confesar cómo matan a Argala, ¿no?, en uno de estos conversaciones, y lo graba y tal, y que lo han enterrado en Francia, que no sé qué, tal. O sea, el tema es gordo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que mala suerte que al publicarse el reportaje, unos meses después, ETA mata a uno de los protagonistas de esta trama, ¿no?, del GAL, ¿no?, a un empresario, de hecho, de puticlubs y narcotráficos y tal, se lo carga, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a Xavier Vinader lo imputan por colaboración con Banda Armada, por escribir un reportaje, es decir, por hacer su trabajo. Un periodista que desvela una trama de terrorismo de Estado y corrupción se tiene que exiliar. Xavier Vinader se tiene que ir fuera de España porque le quieren meter 12 años de cárcel, o no sé cuántos años de cárcel. Claro, se monta la de Dios, porque el gremio periodístico es verdad que respondió y dijo, oye, que este tío ha hecho su trabajo, es decir, lo que ETA haga es problema de ETA, ¿sabes? Pero yo he hecho un reportaje sobre esto y aquí no tiene nada que ver que ETA haya hecho esto, ¿no? Pero Xavier Vinader acaba negociando su vuelta a España, pero tiene que pasar por el talego.
O sea, Xavier Vinader acaba en prisión. No os desvelo más porque está contada la historia. Hay un documental que está online, lo podéis ver, sobre Vinader, está en catalán, pero lo entenderéis seguro. Está muy bien, el documental explica toda la historia de Vinader y de toda esta trama. A Vinader le meten bombas en casa, le asaltan la casa. Además, pensá que Vinader tenía la polio, es decir, iba con muletas, era una persona hiperfrágil. Pero el tío, vamos, tenía una valentía de la hostia, ¿no? Y además tiene libros escritos muy interesantes y es un personaje que yo quería reivindicar porque él siempre reivindicó el antifascismo. Él lo dijo claro. Es decir, yo soy periodista, tal, no sé qué, sí, pero yo tengo un compromiso antifascista, ¿no? Y a mí me interesaba mucho poner el ejemplo de Vinader. Y también como periodista, como decir, oye, que el tomar partido en esto no es que dejes de ser periodista y te conviertes en activista, es que es nuestro trabajo. Es que además, ole, ¿sabes? Ojalá más periodistas como Vinader o como Stieg Larsson, conocido por la saga Millennium. Stieg Larsson fue fundador de la revista antifascista Expo y es uno de los grandes investigadores de la extrema derecha nórdica. Os recomiendo que si no conocéis esta faceta de Stieg Larsson, hay una serie documental muy buena que explica toda su trayectoria de investigación de los grupos nazis de los años 80 en los países nórdicos. Me interesaba la historia de Vinader, como me interesaba también la historia de esos grupos fascistas, neonazis directamente, que tuvieron un peso muy importante en España para todo el mundo. Y hay una organización en concreto que se llamaba CEDADE, no sé si la conocéis, Círculo Español de Amigos de Europa, que se creó en el año 68, en pleno franquismo, y que fue, al calor de todos los refugiados nazis que vivieron en España plácidamente, haciendo muy buenos negocios, forrándose, y que de alguna manera alimentaron a esas nuevas generaciones de nazis españoles que estaban, claro, deslumbrados por las historias que les contaban Otto Skorzeny, León Degrelle y todos los Arie Bergheim y todos los nazis que vivieron plácidamente en España hasta morir en la cama tranquilamente. Bueno, pues hay un caso de este entorno, CEDADE, para lo que entendáis la impunidad y la historia. CEDADE celebró una manifestación celebrando el cumpleaños de Hitler en el año 89 en Madrid, es decir, en pleno año 89, una manifestación de feliz cumpleaños a Adolf Hitler. O sea, esto desfilando por Madrid. Hay vídeos, los podéis encontrar, los vídeos salen por ahí y tal, y sale un tipo, un ex guarda de Auschwitz, que estaba en España, dando un mitin diciendo que los judíos estaban encantados de estar en Auschwitz, que era una segunda oportunidad para redimirse por todo el mal que habían hecho a Alemania, y que eso del holocausto era mentira. O sea, esto en el año 89 en Madrid, hasta el punto en el que hay fotos. Yo publiqué un artículo hace 10 años sobre CEDADE, precisamente cuando se cumplieron 20 años de su desaparición, y donde la foto es una caseta de la Feria del Libro de Madrid que ponía Adolf Hitler 100 años. Eso estaba en el año 89 en Madrid. Quiero decir, este era el nivel de impunidad. Bueno, pues en este entorno, el León Degrelle, que era un nazi de las SS, belga, que vivía en España, que había hecho negocios aquí muy suculentos en Málaga, el tipo hizo unas declaraciones en televisión riéndose de las víctimas del holocausto, ¿no? Diciendo que cómo era posible que hubieran matado a tantos judíos y el mundo estaba lleno de judíos, ¿no? Y encima controlaban el mundo, tal cosa, ahí en medio de coña, ¿no? Riéndose. Bueno, pues ese reportaje lo estaba viendo una anciana que vivía en España también, que era de origen rumano y que había perdido a toda su familia en Auschwitz, y que se llamaba Violeta Friedman, y que era muy anciana, ¿no? Pero cuando vio eso se derrumbó. Dijo, ¿cómo es posible que este sinvergüenza esté diciendo con tanta impunidad estas cosas en la televisión, ¿no? Entonces lo denunció por insultar a la memoria de las víctimas y tal. Pensad que tampoco estaba ni el Código Penal del 95, es decir, no había ni estos temas, eran absolutamente impunes, ¿no? Bueno, pues Violeta se tiró 6 o 7 años de periplo judicial por todos los tribunales habidos y por haber. Se presentó en el juicio Violeta sola, ella, acompañada de supervivientes de Mauthausen, españoles que habían sobrevivido a Mauthausen y que la acompañaron en el juicio, rodeados por nazis de CEDADE con carteles negando el holocausto en su cara. Es decir, así, una mujer
que había pasado por Auschwitz, que había visto cómo gaseaban a toda su familia delante de ella, y había una banda de sinvergüenzas negándoselo en la cara. Ya. Entonces Violeta se enfrenta a León de Guerra en los tribunales, pierde todos los juicios, hasta que finalmente en el Constitucional gana juicio, ¿no? Y esto provoca que CEDADE se disuelva, porque cambia el Código Penal. En el año 95 se meten unos cuantos artículos que ya reconocen la apología del genocidio, incitación al odio y tal. Entonces estos dan un paso atrás, se disuelven, se crean otras organizaciones, pero se demuestra que ese antifascismo estaba, es decir, pero estaba lamentablemente defendido por una anciana y 4 supervivientes de Mauthausen. Es decir, la soledad era absoluta. Esto por una parte. Por otra parte estaban los que ya hemos hablado, los grupos antifascistas, ¿no? He contado lo de Tirso de Molina como un ejemplo, pero es que yo he empezado a descubrir otros casos que no conocía tampoco y que se dan simultáneamente en varios espacios. Cuento algunos como ejemplo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, descubro que en los años 90, a principios, una serie de chavales de origen guineano, porque sabéis que Guinea era una colonia española, ¿no? Pues había muchos guineanos que vinieron a España y que además tienen nacionalidad española. Bueno, pues sus hijos, que ya se habían criado aquí, que vivían en Madrid, sobre todo en la zona de Torrejón, de Alcobendas, de Fuenlabrada y tal. Bueno, pues algunos de ellos, pues gente normal y corriente, pues se meten en el ejército, ¿no? Para buscarse un curro y tal, chavales negros, ¿no? Y en concreto un grupo de chavales de la BRIPAC, de la Brigada Paracaidista, tíos bastante grandotes, empiezan a recibir noticias de que su prima, su hermano, su amigo, tal, los negros que ellos conocían, están recibiendo palizas constantes de un grupo de nazis que está por la zona dando guerra, ¿no? Bueno, pues estos chavales negros frecuentaban una discoteca en Torrejón. Sabéis que en Torrejón hay una base militar, y esa base militar estaba frecuentada también por soldados norteamericanos que hacían escala allí, ¿no? Y se pasaban unos días en España y tal, lo que fuera, ¿no? De la OTAN. Claro, muchos soldados norteamericanos eran negros también, y eran de clase trabajadora, y algunos de ellos venían con el disco de Public Enemy, o venían con los fanzines de los Panteras Negras, o de los movimientos negros de la época, de los años 80 y principios de los 90, de allí, de Estados Unidos. Entonces los negros españoles empiezan a hacerse colegas de ellos, porque había una discoteca allí en Torrejón que se llamaba Stones, de música negra muy mítica, que había, o sea, la habían hecho un poco con la excusa de la base militar y tal, pero claro, allí ponían funky, soul, hip hop, reggae y tal. Entonces toda la peña se juntaba allí, los españoles, los yanquis y tal, y se metía la política por en medio. Entonces los chavales de Madrid dicen, pues vamos a crear nuestras panteras negras, tío, y a plantar cara a estos sinvergüenzas que están pegándole palizas a nuestras hermanas, nuestros colegas, nuestros tal y tal. Bueno, pues crean un colectivo que se llama Color Power, vinculado también a la cultura hip hop, al graffiti, al breakdance, a la música y tal, y empiezan a ir a por los nazis, literal. Es decir, aquí la entrevista la he tenido que censurar un poquito porque no se cortaban ni tres. Es decir, estamos hablando de tíos. Yo he puesto una foto, hay unas cuantas fotos en el libro, y he puesto la foto más amable que me enviaron. Quiero decir, y salen 3 tíos así, ¿sabes? Que evidentemente si ves a esta gente, ¿no? Y eres un nazi con una vástica y te encuentras con estos, pues te faltan piernas para correr, ¿no? Pero es una historia desconocida, absolutamente, que incluso mucha gente de Madrid desconocía. Yo la descubrí de casualidad por otro libro, que los citaban y tal, y busqué el contacto, logré contactar con uno de ellos y efectivamente los pude entrevistar, ¿no? Y desde entonces pues tenemos contacto, y de hecho han venido a alguna presentación y ha sido muy interesante, ¿no? Pues como este grupo me contaba y dice, no, es que empezamos un grupo de chavales negros ahí, raperos, hip hoperos y tal, yendo a por los nazis, pero es que se nos juntaron los skaters, los heavies, los punkis, los antifas del barrio. ¿Por qué? Pues porque los nazis pegaban a todo Cristo, porque los nazis iban a por cualquiera que llevara pintas. Entonces cuando estos tomaron la iniciativa, además sin estar en contacto con los movimientos antifascistas, es decir, por su propia iniciativa, empiezan a juntarme y dice, es que nos juntamos un día en un vagón de tren yendo a Madrid Centro 200 personas. O sea, tú imagínate un Cercanías con 200 raperos, negros, punkis, skaters, no sé qué. Claro, dábamos miedo. Y aterrizaban allí donde estaban los nazis
y aquellos corrían, los hicieron correr. Y son historias muy curiosas, ¿no? Y son muy desconocidas, que además se dan de manera espontánea, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro ejemplo en Barcelona, de un grupo antifa que se llamaba Al Enemigo Ni Agua, AENA. Además era muy curioso porque no era gente de acción, de calle, era gente, además algunos de ellos eran profes de instituto, otro trabajaba en correos, por ejemplo, ¿no? Y tal. Entonces estos se dedicaban a investigar a la extrema derecha, a saco, ¿no? Entonces pues pillaban su propaganda, cuando hacían mítines pues se colaban y los investigaban, ¿no? Hacían un buen trabajo de infiltración, hasta el punto en el que uno de ellos, que trabajaba en correos, insisto, antes no había internet, antes nos comunicábamos y se comunicaban ellos por carta, apartados de correos, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues pillaron todos los apartados de correos de los nazis y empezaron a robar toda la correspondencia. A robarla, no quiero decir robarla y ya está, quiero decir sacarla, fotocopiarla, analizarla y devolverla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenían toda la información de los grupos nazis. Es más, dijeron, no, es que no solo es tener la información, vamos a trolearlos. Vale. ¿Cómo los troleaban? Pues claro, cuando uno hablaba mal del otro grupo nazi, pues le enviaban esa carta al otro, ¿sabes? Entonces empezaron a malmeter, uno que le enviaba un cheque por un lote de libros de no sé qué, se lo enviaban al otro, el otro lo cobraba sin saberlo, luego estos escribían diciendo que se lo han enviado a este, que esto lo ha cobrado, que es un sinvergüenza. Bueno, la liaron parda hasta el punto en el que uno de los líderes nazis de la época, que sigue en activo de hecho, logró ponerse en contacto con el colectivo Antifa mediante carta o mediante no sé cómo se puso en contacto, suplicándoles por favor que pararan. Por favor, parad ya, nos estáis destrozando, y además tenemos que estar juntos contra el capitalismo y el sionismo, porque somos revolucionarios, nuestro enemigo común, el capitalismo, tal. Y esto dije, mira, vete a la mierda, ¿sabes? O sea, yo no voy contigo ni a tomar un café, ¿sabes? Evidentemente no les funcionó a los nazis el lloriqueo, y evidentemente los hicieron polvo, ¿vale? Y además sin pegar ni una hostia, desde su casa, desde el garito donde estaban allí troleando, vamos a hacer esto, tal. Este colectivo, El Enemigo Ni Agua, además fue muy cañero y duró muchos años, porque no solo se dedicaban a esto, sino que luego hacían campañas, festivales antirracistas. Cuando pasó lo de Ejido, por ejemplo, en el año 2000, pues hicieron una recolecta de material para la gente que había perdido la casa o los negocios, que sabéis que en el Ejido pues hubo un pogromo, ¿no? Directamente, que quemaron las casas de los marroquíes y argelinos temporeros que vivían allí, y una cacería racista de la hostia. Y bueno, pues la gente de todo el estado se movilizó y les echó un cable a la gente del Ejido, y entre ellos pues fue la gente del Enemigo Ni Agua, ¿no? Y se empiezan a dar sinergias todos estos años de gente desconectada que empiezan a coincidir o empiezan a entrar en contacto y a trabajar juntos, ¿no? Y esto, por ejemplo, el caso de Sonia, el asesinato de Sonia, es uno de los ejemplos, además que fue muy interesante entrevistar a una de las personas que llevó a cabo la acusación popular en el caso, que era Eugeni. Eugeni era del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que era uno de los primeros colectivos LGTBI del Estado español, y que además eran muy pocos y eran pues muy punkis, ¿no? Pues lo que me contaba, tú imagínate que éramos a principios de los años 90, no era tan fácil salir del armario, no era tan fácil el activismo LGTBI, eran pues, con mucha soledad y con mucho miedo, ¿no? De hecho recojo en el libro unas declaraciones en un día del orgullo en Madrid, que sale Pedro Cerolo diciendo que la noche de antes han apuñalado a un tipo, ¿no? del colectivo LGTBI. O sea, es decir, los nazis iban de caza a las zonas de ocio LGTB, ¿no? Entonces, es verdad que había mucha soledad de estos colectivos durante aquellos años. Sin embargo, cuando matan a Sonia y van al juicio, me dice Eugeni, los únicos que vinieron a darnos apoyo fue la gente del Sharp, Barcelona. Y me dice literal, Eugeni, tú imagínate la foto de las 4 maricas y los 20 skins, ¿sabes? Eso literal, me lo dice así. Me dice, claro, ahí no nos conocíamos y entramos en contacto y nos hicimos super colegas, empezábamos a debatir, a hablar, nosotros pues empezábamos a vacilarles con el tema de la masculinidad, con el tema de la estética, ellos pues empezaban a contarnos sus historias y tal, y se creó una sinergia ahí súper espontánea y súper bonita, que me dice, bueno, pues claro, cuando mataron a Guillem, que fueron 2 años después de lo de Sonia,
montamos un bus del colectivo LGTBI de Barcelona y nos fuimos a apoyar a los antifascistas con la gente del Sharp de Barcelona, que nos había estado ayudando, ¿no? Es decir, empiezan a entrar en contacto ahí ya, igual que con los de Color Power de Fuenlabrada, pues también que entraban los negros guineanos de allí con los antifas, pues aquí el colectivo LGTBI con los antifas, ¿no? Y esto se empieza a dar en varias ciudades con diferentes colectivos en diferentes momentos y por circunstancias absolutamente desconectadas, ¿no? Pero es verdad que la necesidad al final te acaba juntando, ¿no? Bueno, pues con la gente, ¿no? Y aquí yo en concreto es verdad que Valencia tiene un peso muy grande en el libro, muy grande, bueno, relativamente grande, pues porque yo soy de allí y lo puedo contar con conocimiento de causa y tengo más a mano pues tanto los recortes de prensa como el relato que yo viví, ¿no? Allí. Entonces no es un relato en primera persona, yo me he salido mucho del foco, intento meterlo todo con recortes de prensa, con entrevistas, hay muchas entrevistas. Y efectivamente pues se cuenta esta historia a partir de muchos testimonios, ¿no? Y en Valencia, por ejemplo, cuando se desarticula todo el grupo nazi que había de Acción Radical y tal, que empieza a disolverse bases autónomas en Madrid, que en Barcelona ya se ven muy presionados no solo por la mala imagen que están dando ya, matando a varias personas, muchas personas sin hogar. El mes siguiente de matar a Guillem Agulló, a una persona sin hogar la queman viva en Valencia, que dormía en un coche, los mismos nazis, o sea, no los mismos asesinos, pero sí del mismo entorno, es decir, era violencia constante y brutal, ¿no? Pero efectivamente, como decías tú antes, iban a por los que no iban a denunciar. ¿A quién? Pues a los gays que se veían en las zonas cruising, que tenían vergüenza de ir a la policía y decir me han pegado porque soy gay, porque eso significaba salir del armario, ¿no? Y porque además no confiaban en la policía, o con un migrante sin papeles que vete tú a denunciar, que acabas en deportado, ¿no? O con nuestra gente de los movimientos de la izquierda que no confían en ir a una comisaría a denunciar, ¿no? Por lo tanto, ellos se ceban con todos estos colectivos, ¿no? Pero es verdad que cuando el antifascismo empieza a responder, estos dan un paso atrás, empiezan a dar poquito a poco pasos atrás y empiezan a generar una nueva estrategia, que es la que surge a mediados de los 90, que es la creación de sus primeros partidos políticos, ¿no? Y con esto, ¿qué tienen? Pues tienen amparo legal, porque son organizaciones legales y por lo tanto yo puedo pedir permiso legal para manifestarme y la policía tiene la obligación de proteger mi acto porque soy una organización legal, insisto, ¿no? Entonces empiezan primero es Democracia Nacional, después es España 2000, MSR, empiezan a crear sus partiditos y a obtener permisos pues para manifestarse legalmente, ¿no? Claro, aquí el antifascismo ya había cogido cuerpo, ¿no? Ya estaba respondiendo a las agresiones, a los grupos de skins, a la violencia de las calles, pero claro, se encuentra con esto y sigue con la dinámica, pues vamos a presentarnos en sus actos, ¿no? Y vamos a protestar. Y claro, yo lo viví en Valencia, pues primero con un grupo que se llamaba Falange Nacional Sindicalista, que no es la falange clásica, era otra falange, del fundador de España 2000, posteriormente, y ya empiezan a hacer manifestaciones en barrios obreros con población migrante, ¿no? Entonces, ahí ya se empiezan a generar las primeras contramanifestaciones, las primeras cargas contra los grupos antifas. En Barcelona, por ejemplo, los 12 de octubre se celebraba todos los años en el barrio de Sants una marcha de la extrema derecha, que durante esos días pues había palizas, agresiones constantes, y los antifas en el año 99 dicen hasta aquí y la lían parda. Y en la manifestación del año 99 se monta la de San Quintín en el barrio de Sants hasta el punto en el que acaban 18 personas, creo que fueron, detenidas y en prisión directamente, en preventiva, y se monta tal campaña de solidaridad con los antifascistas que al final tienen que sacarlos de prisión, los absuelven y a los nazis los envían ya a Montjuic a celebrar el acto, es decir, a la montaña. Ya no pueden ocupar el barrio de Sants los 12 de octubre, gracias a que un grupo de antifascistas la lió parda. Es decir, es que es así, los hechos son los que son. Ahí queda, ¿no? Es decir, aquí el antifascismo empieza a tomar mucho músculo, ¿no? Y aquí es cuando el poder empieza a abandonar, digamos, mirar hacia otra parte y empieza a hablar de tribus urbanas. Tribus urbanas, pelea entre bandas, los extremos, pues eso, la retórica habitual que estiran hasta el día de hoy, ¿no? Y que además yo ayer puse el ejemplo, pero es que yo creo que es verdad, ¿no? El ejemplo de dos productos que de alguna manera estimulan en gran parte
primero, le presentan a la opinión pública en general que este problema existe, porque mucha gente no lo reconocía, y por otra parte, de alguna manera, ahora lo explico, invita a mucha gente a participar. Son dos productos, uno es American History X, la película, y otro es Diario de un Skin. Y esto, reflexionando con el tiempo y también analizando un poco lo que pasó cuando salieron estos dos productos, es verdad. Por una parte, mucha gente se dio cuenta de que había una pandilla de sinvergüenzas que te pegaban, te agredían, te mataban por ser diferente, por pensar diferente, por vestir diferente, etcétera, ¿no? Que mucha gente negaba que ese problema existiera o pensaba que no iba con él, ¿no? De hecho, ayer lo conté, empieza la policía a ponerse las pilas cuando los nazis matan a un chaval que era estudiante de Derecho, hijo de un juez o hijo de tal, porque no les da un cigarro. Es decir, la violencia de los nazis era indiscriminada. Se cebaba con nosotros y con los colectivos vulnerables, pero si te cruzabas con ellos y una mala mirada, un cigarrito mal dado o lo que sea, te podía costar caro, te podía costar la vida, como a este chaval y como a otros chavales que también pillaron, ¿no? Y que no tienen nada que ver con antifascismo ni con nada, ¿no? Y esto ya a la policía le hace un poco el clic, ¿no? Decir, tío, que están matando al hijo del juez, ¿sabes? Que ya no están matando a negros, guarros y maricones, ¿sabes? Que ya esto ya va por nosotros también. Entonces ahí sí que es verdad que cambia un poco el chip, ¿no? Y el relato, ¿no? Y esto en los medios, aquí hay mucha documentación de los periódicos de la época. Pero es verdad que Diario de un Skin y American History X, por una parte, despierta una parte de la sociedad que dice, coño, esta gente existe y es muy mala y no mola. Pero otra parte de la gente joven dice, hostia, cómo mola esta gente, qué malos son, qué malotes, yo quiero ser de estos, ¿no? Sedujo a mucha gente, o a mucha gente no, pero sedujo a una parte de la gente, ¿no? Es verdad, mucha gente se sintió atraída por esa maldad, por ese que la gente se aparte cuando yo voy por la acera, ¿no? Por esa aurea de los prohibidos, los peligrosos, ¿no? Y mucha gente entró en el movimiento skin y el movimiento nazi gracias a esos productos, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Para que veáis cómo son los relatos de este tipo, los productos de este tipo. Diario de un Skin, el tipo, lo que retrata, si la recordáis, es de la infiltración del periodista este en Ultrasur y los chanchullos que hacían con las entradas, de las palizas que daban los días de fútbol, la conexión que tenían con algún grupo nazi, que iban a un concierto, que tal, pero todo muy tribu urbana, es verdad, lo pintan muy de tribu urbana, no profundiza mucho en qué había detrás, qué organizaciones había detrás más allá de Ultrasur o Hammer Skin o algunas y tal, pero cómo acaba. A mí me interesa cómo acaba la investigación de Diario de un Skin, no sé si lo recordáis. El tipo tenía una cita con los nazis, habían quedado para verse no sé qué sitio, porque el tío formaba parte del grupillo de los Ultrasur y tal, y recibe una llamada de un policía, el periodista este, porque la policía sabía que él estaba infiltrado, porque había avisado, en plan, me voy a meter aquí, tengo el teléfono de contacto por si pasa algo y tal. Y un día uno de los policías lo llama y dice, no vayas a la cita. Dice, ¿cómo que no vaya a la cita? ¿Qué pasa? Dice, no vayas a la cita, es una trampa. Dice, es una trampa. Total, que el tío, eso es el final del libro, es decir, dice, no vayas a la cita porque les han chivado que eres un periodista infiltrado y te van a matar. Vale, pero ¿quién les ha chivado eso? Otro policía. Es decir, otro policía que sabía, que lo sabían muy pocos, que estaba infiltrado, es el que se chiva a los nazis. Y ahí acaba el libro. ¿Cómo que acaba ahí el libro? Ahí empieza el libro. O sea, cuéntame, investiga ese madero que te ha vendido a los nazis. ¿Qué conexión hay entre la policía y los nazis? A mí ese es el libro que me interesa. A mí que estés ahí, pues sí, está morboso ahí con los nazis, ahí pegando palizas, vendiendo entrada, guay. Pero a mí me interesa la otra historia. Pero ahí no se mete nadie. Ni el propio Antonio Sala se mete, ¿no? Es decir, ahí queda, ¿no? Como un producto cinematográfico más, ¿no? Esa es la historia. Y esa es la historia que se repite a lo largo del libro. Se repite a lo largo del libro cuando ves cómo actúa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la judicatura, cuando detienen a grupos nazis con armas y cuando detienen a chavales antifas, anarquistas, de cualquier movimiento social, ocupas y tal, y te meten en preventiva, te meten en FIES, te meten una botella de caldo de col como si fuera explosivo, te comes 2 años y al final te acaban absolviendo porque es verdad que no había pruebas, pero los 2 años de talego te los has chupado, ¿no? Y sin embargo te pillan con bazocas, como pillaron a los nazis. El caso de la operación Panzer, no sé si lo conocéis, pero ahí es donde aparece el asesino de Guillem Agulló, el que no era nazi. Lo detienen en el año 2005 en una operación de la Guardia Civil, que yo tuve el honor de leerme el sumario, y la verdad es que
tengo que decirlo, el trabajo de la Guardia Civil está muy bien hecho. Es decir, cómo detectan una página web donde venden armas los nazis, piden permiso a un juzgado para pinchar los teléfonos y descubren que hay un grupo nazi que dice literalmente, uno de los líderes, tenemos que ser como ETA. Es decir, que están preparando pasar a la lucha armada. Y de hecho les pillan con armas, con un bazooka. Había 3 militares entre ellos, ¿no? Y les pillan incluso que dejan de hablar por teléfono porque alguien de delegación de gobierno, alucinad, conectado con delegación de gobierno, les ha chivado que les están escuchando. Es decir, es tremenda. El sumario es tremendo. Y la investigación que hace la Guardia Civil, y cómo la Guardia Civil se ve obligada a acelerar la detención antes de que pase nada, porque saben que están haciendo desaparecer armas y están haciendo desaparecer documentación, acelera y los trinca. Y aún así, aunque ya han hecho desaparecer material, les trincan un bazooka, pistolas, munición, bueno, de todo lo que... La foto esa del bazooka la habéis visto seguro, ¿vale? Bueno, pues este caso, entre ellos pillan al asesino de Guillem Agulló, entre ellos. Y una conversación que yo tengo grabada a fuego de este asesino, hablando con otro que se van de cacería a un pueblo de Alicante, dice que va con un grupo de chavales, dice, son muy jóvenes pero son muy echados para adelante, tal, yo me llevo un pincho, yo voy a hacer pupa. Esto, el asesino de Guillem Agulló, en el año 2004. O sea, la movida no es solo esa, es que esto los pilla en el 2005, pero es que en 2007 este cabrón tiene la osadía de presentarse a las elecciones por Alianza Nacional, por un partido nazi. Ahí es cuando se arma la marimorena, la sociedad valenciana reacciona de cómo es posible que este tío que se libró del asesinato de Guillem, porque solo cumplió 4 años, lo pilla en una operación nazi y el tío tiene los huevos de presentarse a las elecciones. Claro, ahí se armó una gran plataforma muy plural de movimientos sociales, partidos políticos, ONGs, que se presentó de acusación popular en el juicio del caso Panzer. Por eso tengo el sumario, porque tuvieron acceso al sumario. Entonces aquí pues algunos nos lo leímos el sumario para llevar a juicio con nuestra versión para que los imputaran, ¿vale? El juicio tardó 10 años, se celebró en 2014-2015. El juez se lo ventiló en una semana, el juicio, en 4 días. Había 20 y pico imputados, con todas las escuchas. ¿Sabéis cómo acabó el juicio? Absueltos. ¿Por qué? Porque el juez consideró que no había motivación suficiente como para pinchar los teléfonos de los nazis. Nazis que estaban hablando de cometer atentados, nazis que estaban vendiendo armas por internet, conexiones con las fuerzas de cuerpos de seguridad. Bueno, toda la mandanga que hay en ese sumario es de película. Pues el juez le echó la bronca a la Guardia Civil, literal, pero es que les vacila. Es decir, le vacila a la Guardia Civil el juez diciendo que ¿quién te has creído que eres tú para pincharle el teléfono a estos chavales? Literal, es que es así. No solo los absuelve, es que a la acusación popular la condena a pagar las costas del juicio, que asciende a 43.000 euros, que iban directos para los abogados de los nazis, que la mayoría eran también nazis, ¿vale? No solo eso, es que una semana antes del juicio, por un error, la Guardia Civil destruye las armas que eran la prueba del juicio, ¿vale? Las destruye, no hay pruebas, las hemos quemado sin querer, ¿vale? Estaban almacenadas, ¿vale? Y una semana antes del juicio, casualmente, se destruye, ¿vale? Bueno, pues los nazis, al ser absueltos, piden que se les devuelva lo que se les ha incautado, entre ellos las armas, ¿vale? Pero como no están, el Estado se ve obligado a indemnizar a los nazis por las armas destruidas. Esto que parece una vacilada es real, ¿vale? Esto fue el caso Panzer, y esto, pues la acusación popular todavía está pagando los 43.000 euros poco a poco como puede, ¿no? Pero esto era el nivel, y este es el nivel, ¿no? Esto en 2015, no hace 20 años o 30, no en la transición, esto en 2015, ¿no? Quiero decir, esto es una parte de la historia de cómo ya no es solo los grupos antifas, es que incluso una acusación popular de partidos políticos, ONGs, la machacan. O sea, la que tiene la osadía de llevarlos a juicio. O sea, quiero decir, el nivel de soledad es muy bestia. Y el nivel de complicidad de determinados ámbitos, ¿no? De adjudicatura, tal, con los nazis, es tremendo, ¿no? Sin embargo, todo esto, es que son muchas anécdotas, a veces puede parecer que salto y tal, pero es que hay mucha tela, ¿no? Porque lo que vivimos, por ejemplo, con Guillem en los años 90
vuelve a repetirse. O sea, bueno, antes de esto tengo que decir que el antifascismo coge muchísimo músculo a principios del 2000, o sea, todos estos años, es muy fuerte y además está muy vinculado a todos los movimientos sociales de la época. Como decía antes, es verdad, el antifascismo es una alarma que se enciende cuando pasa algo y gente de diferentes movimientos sociales, incluso de otros ámbitos, confluye para dar respuesta a algo, ¿no? Algo que está pasando. Una mani racista, una convocatoria nazi, una campaña homófoba, racista, lo que sea, ¿no? En Valencia, por ejemplo, estuvo muy vinculado al movimiento Ocupa, ¿no? Y llegó un momento en que pensar que Valencia estuvo 20 y pico años gobernada con mayoría absoluta por el PP, es decir, eso nos lo hemos comido con patatas, ¿no? Estábamos muy solos y además no teníamos padrinos, es decir, estábamos absolutamente solos, pero sin embargo los movimientos autónomos pues tenían mucha fuerza, había muchas casas ocupas, había mucho movimiento, había mucha batalla, ¿no? En el día a día, ¿no? Y mucho activismo, y además en internet, de cara a cara, ¿no? Que nos veíamos las caras. Y llegó un momento en el año 2004, creo que fue o así, que llegamos a tener 140, 130 personas a la espera de juicio por activismo. 4 personas en prisión, algunos de ellos en régimen FIES, por protestar por un desalojo. O sea, nada más y nada menos. Y un chaval que había muerto en un desalojo, que la policía cargó y se cayó y murió, ¿no? En el Cine Princesa de Valencia, ¿no? Por tanto, era un momento en el que le dedicábamos mucho esfuerzo a la solidaridad, a cuidar a nuestros compañeros y compañeras que tenían marrones de tal envergadura, ¿no? Pues que desactivaban en gran parte los movimientos y mucha gente por miedo, obviamente, pues echaba un paso atrás, ¿no? Pero sin embargo no paró, el activismo no paró, ¿no? Y esto se da también en muchas partes del Estado, ¿no? Y por ejemplo en Madrid se da un suceso que de alguna manera recuerda otra vez a esos años 90, ¿no? Que vivimos nosotros con Guillem, pero que en Madrid también habían vivido con el asesinato de Richard. Y fue el asesinato de Carlos Palomino, que se cumplieron 15 años la semana pasada en Madrid. Lo conocéis, el caso, chaval de 16 años que un domingo por la mañana se va a protestar contra una mani racista, se encuentra con un nazi en el metro y el nazi le clava un puñal en el corazón y lo mata, ¿no? Que el nazi era un militar profesional, es decir, era un tío que estaba entrenado, ¿no? Contra un chaval de 16 años, ¿no? Bueno, cuando matan a Carlos es en medio del mes de noviembre, donde en Madrid hay unas jornadas antifascistas desde hace muchos años y hay un montón de convocatorias, y la extrema derecha precisamente ese año había convocado un montón de actos en el mes de noviembre en diferentes barrios, sobre todo barrios con población migrante, ¿no? Manis racistas. Entonces habían programado los antifas un montón de convocatorias para dar respuesta a los nazis, con la mala fortuna en el que una de ellas fue la que Carlos pues es asesinado, ¿no? Claro, con todo el shock de la movida, que yo relato con 2 personas que estaban presentes cuando mataron a Carlos y que gestionaron toda la movida, ¿no? De que pasó aquellos días, y estas dos chicas pues lo cuentan en primera persona y cómo lo vivieron, y es muy bestia, ¿no? Pues cómo se vive esto. Además chavalas que entonces tenían 18 años, 18, 20, gestiona tú esto, ¿no? Cuando tienes todo el foco mediático, toda la responsabilidad que tienes, con una madre que le han matado a un hijo, es decir, es una situación muy jodida, ¿no? Sin embargo, hacen asambleas multitudinarias de qué hacemos con esto, qué respuesta damos. Se decide continuar, es decir, vamos a cuidar a la familia, vamos a llevar el caso de Carlos con mucho cariño con la madre y tal, y se ponen a disposición de la madre dice pa'lante con todo, y los chavales y las chavalas dicen pa'lante con todo, y empiezan a llegar antifascistas de otra generación anterior, más mayor, es decir, estamos con vosotros, vamos a por todas, ¿no? Porque el grupo que iba con Carlos eran chavales, o sea, eran chavales de 16, 17, 18, 20 y pocos el que más, quiero decir, que habían tomado la iniciativa ellos de ir a protestar contra los nazis, ¿no? Pero ahí es verdad que encuentran el apoyo de muchísima gente de Madrid y de más allá, ¿no? Que se pone a su servicio y continúan con el activismo. ¿Qué pasa? Que la delegación de gobierno no prohíbe las manis nazis, prohíbe las antifas, pero los antifas dicen da igual, vamos a seguir yendo, o sea, esto no lo vamos a dejar así, nos han matado a un compañero, vamos a seguir. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación desde el minuto 1 el foco ¿en quién? En la víctima. Es que se juntaba con gente así muy problemática, es que los antifascistas estos son muy violentos, es que, claro, si no se hubiera juntado con estos, es que, ya ves tú, estos también pegan, estos queman cosas, estos en la mani se han enfrentado a la policía, tal. Bueno, no sé si lo recordáis los que vivís aquella época, pero fue tremendo. La campaña de criminalización
Fue brutal. Hasta el punto en el que, para que os hagáis una idea, volviendo otra vez a ese gran producto televisivo llamado Diario D, ¿vale? Los productores de este programa están preparando otro sobre el caso de Palomino, ¿vale? Entonces hablan con la madre y le dicen: vamos a hacer un reportaje sobre el caso de tu hijo y queremos que hables porque te vamos a ayudar muchísimo para tu juicio, porque es muy importante que tú hables de tu testimonio como madre y se vea que estos asesinos no puede quedar impune y tal. Claro, los antifas con mucho prudencia dicen: no nos fiamos un pelo. Pero la madre dice: ya, yo tampoco me fío, pero yo todo lo que pueda ayudar a condenar a este cabrón, pues creo que tengo que hacerlo. Y la gente dice: pues lo que tú digas, Mavi, a tu servicio. Pues si tú decides que hay que hablar con la prensa, pues hablamos con el periódico, o sea, con el programa y da tu testimonio y tal. Total, que al final Mavi se presta a hablar con el reportaje. El reportaje se emite, ¿sabéis cómo se llamó? Los extremos se odian. ¿Vale? ¿Sabéis cómo aparecen los colegas de Carlos y los antifas? En un concierto con cámara oculta, en un baño, unos metiéndose unas rayas, los otros enfrentándose a la policía, cantando un concierto en un Servium, bailando, no sé. Esa es la imagen del antifascismo que dio ese programa con cámara oculta. ¿Vale? ¿Sabéis cómo salen los nazis? Sentados con Mercedes Milá, con la cara tapada, porque tienen mucho miedo porque los antifas les pegan. O sea, ese fue lo que le iba a ayudar a Mavi para condenar al asesino de su hijo. O sea, fue la segunda puñalada que le pegaron a Carlos. Ese programa fue terrible, terrible, ¿no? A todo esto, claro, aprovechando, sacaban imágenes de las manis que estaban convocando los nazis días después de matar a Carlos. Claro, la gente estaba con una ira que no os lo podéis ni imaginar. Hubieron disturbios. Claro, se pasearon por Vallecas al grito de: Carlos Pardillo, devuelve el cuchillo. Por el barrio de Carlos rodearon a la madre y le empezaron a escupir y a insultar los nazis. Eso a pocos días de matar a Carlos. Quiero decir, ¿cómo no estaban cabreados los antifas? Evidentemente que estaban cabreados, con un compañero muerto y los nazis riéndose, la policía machacándolos, los nazis convocando un Tirso de Molina, una manifestación. Está por ahí en YouTube el vídeo. Es tremendo porque acaban acojonados los nazis, encapsulados por un grupo de policías, gritando: menos locutorios, más crematorios. O sea, alucinad con los lemas de la manifestación, ¿sabes? Y claro, rodeados por miles de antifascistas pegándole fuego a todo el barrio de Lavapiés, ¿sabes? Claro, Diario D coger las imágenes de eso, de estos son los antifas, ¿sabes? Y a los nazis pobrecitos que les buscan para pegarnos, ¿no? Fue tremendo. Lo de aquella época fue tremendo. Pero es que no contentos con eso, yo le dedico un capítulo, no solo a Carlos, sino a otro trabajo de infiltración e investigación que intentaron hacer otros periodistas. Con la mala fortuna en que empiezan en Guadalajara, en un garito del rollo y tal, luego se van a una asamblea en Madrid, también unas jornadas antifas y tal, con la mala suerte en que en una de esas actividades pues alguien los pilla. Dice: a ver qué llevas ahí. Uy, una cámara, tal, venga, dámela. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que los chavales que pillan la cámara y... A ver, los periodistas están vivos, no sé, los dejaron ir y tal, les pillaron la cámara y los dejaron ir. Y cuando visionaron las imágenes, claro, las imágenes se estaban grabando constantemente, incluso cuando iban solos los dos periodistas, era un chico y una chica, ¿no? Además muy ridículo, ¿no? En plan de: ay, pues me voy a poner el pañuelo palestino así para disimular y tal. O sea, eso que da vergüenza ajena, ¿no? Eso que dices: por favor, ¿no? Y además haciendo preguntas ridículas, ¿no? Que si tú estás en la barra del bar y te viene un notas y te empieza a preguntar: bueno, y aquí con el Sharp y tal, ¿os pegáis mucho y tal? Y no sé, cosas que dices: señor, ¿usted quién es? ¿No? O sea, muy ridículo, muy ridículo, ¿no? Pero claro, empiezan a visionar las imágenes y dicen... Hay un momento en el que están yendo al coche, el chico y la chica, los periodistas, y le dice el chico a la chica, o la chica al chico, da igual, dice: joder, basta ya de hablar con los más enrollados del planeta, ¿no? Y dice: joder, es que si son buenos chavales, pues son buenos chavales. No tenían nada, no había nada criminalizable en esas grabaciones de varios días. Claro, los chavales antifas que pillan las cámaras, ven el visionado y tal, de acojonados de a ver qué han sacado de ahí y a ver qué mierda y qué lío nos van a meter, dicen: hostia, no hay nada que esconder. ¿Qué hacemos? Pues nada, pixelamos las caras y subimos los brutos a internet.
Alarma social, ¿cómo se crea? Es un reportaje que hizo la plataforma, la editó un colectivo audiovisual de Madrid y que lo podéis encontrar en Vimeo, ¿no? Y que efectivamente pues sale todas las grabaciones a bruto de los periodistas, ¿no? Y como no tenían nada que esconder. Claro, la prensa ahí dijo, oh, vale, nos han jodido, ¿no? Pues es que no solo eso, es que los antifas cambian de estrategia. Y a pesar de tener tanta prudencia con los medios, dicen, pues, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues vamos a dar ruedas de prensa con cara descubierta, ¿no? Entonces empiezan a dar ruedas de prensa los chavales con la cara descubierta, pero se da una circunstancia que de repente llegan las madres de los antifascistas viendo todo el marrón que estaba pasando y toda la criminalización en los medios de comunicación y dicen, no, espérate, me voy a poner yo en la mesa, nos vamos a poner nosotras, las madres. Entonces se ponen las madres a dar las ruedas de prensa a decir, somos las madres de los antifascistas, estamos orgullosísimas de nuestros hijos y de nuestras hijas y nosotros también somos antifascistas. ¿Tiene alguna pregunta? Claro, ahí los medios de comunicación se les desmonta el relato. Ya no es el encapuchado ahí quemando cosas, no, somos nosotros. Hola, soy la madre, estoy orgullosa de mi hijo, de lo que hace mi hijo, yo también pienso, lo he educado para esto. Claro, el relato se deshace como un azucarillo, ¿no? Entonces ahí es verdad que eso consigue frenar gran parte de la criminalización de aquellos años que estaban sufriendo, además con toda la crueldad que supone tener a un chaval de 16 años asesinado, ¿no? Pero me pareció muy interesante también este debate y esta reflexión sobre el papel de los medios, el papel de otra gente como son las madres, ¿no? De hecho existe el colectivo de madres contra la represión en Madrid, que son las que muchas veces pues encabezan las protestas, etcétera, ¿no? Pero son experiencias muy bonitas que se empiezan a dar, ¿no? Como respuesta a escenarios distintos, que ya no te estás enfrentando a un grupo de skins, te estás enfrentando a los medios de comunicación, te estás enfrentando a la delegación de gobierno, al partido del poder, ¿no? O a quien sea, ¿no? Pero ya tienes que buscar otra estrategia. Y es verdad que aquí, coincidiendo con la crisis económica, la extrema derecha cambia de estrategia también, vuelve a cambiar de estrategia y empieza a copiar lo que se está haciendo ya en Francia y en Italia sobre todo. Empiezan a exportar el modelo de la nueva derecha francesa, que había teorizado ya 20 años antes, ¿no? La Nouvelle Droite francesa, que es muy interesante y muy desconocida, pero yo le dedico un capitulito también para que entendáis por dónde van los tiros, de la batalla cultural y de cómo ellos intentan cambiar y darle la vuelta a toda la estética y toda la retórica, ¿no? Porque eso del skin pues ya está un poco pasado de moda, o ya no vende tanto, o ya no crea esas simpatías y hay que renovarse. Y sobre todo eso de quemar a personas sin hogar queda muy mal, queda muy mal. ¿Qué tal si les damos un bocata, ¿no? En vez de quemarlas vivas, ¿no? Y es lo que pasa, que los mismos que quemaban a personas sin hogar, pues ahora cambian y dicen que les van a repartir comida, ¿no? Y nace Hogar Social, nace Proyecto Impulso en Castellón, Casal Tramuntana en Barcelona, Hogar Social Zaragoza y otras iniciativas que se repiten con la misma fórmula en varias partes del Estado, simultáneamente coincidiendo con la crisis económica. Los que recordéis aquellos años de entorno crisis, 15M, movilizaciones, huelgas generales, huelgas estudiantiles, fue un momento de mucho activismo, de donde mucha gente se politizó aquellos años. Donde la extrema derecha dijo, coño, estamos en medio de una crisis, este es nuestro momento, tenemos que sacar provecho de aquí. Si una virtud tuvieron los movimientos sociales de la época, con todas sus miserias, todas las críticas que podamos hacer hoy en día al 15M y todo eso, es que no lograron infiltrarse. ¿Lo intentaron? Sí, muchísimo. Yo pongo todos los ejemplos. Dos organizaciones estudiantiles en concreto, Respuesta Estudiantil y Liga Joven. Intentaron meterse en las huelgas de estudiantes. Hay un vídeo mítico de Gran Canaria, de una mani estudiantil, donde es muy gracioso, porque aparecen los de Respuesta Estudiantil con las banderas de España y intentando unirse a la mano, y aparecen 4 encapuchados anarquistas con palos, pim, pam, pum, los echan de ahí a palos y sale una profesora en medio, no os peguéis, estamos manifestándonos por lo mismo, todos juntos. Señora, que no estamos todos juntos, que son nazis, tío, que no estamos juntos en esto. Una profesora, o sea, había que explicarle a una profesora de qué iba la película, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero así fue. ¿Y cuál era la excusa? Y además que aprovecharon que los medios de comunicación les compraban la chatarra. Nos han agredido por llevar banderas de España. O sea, el clásico, ¿no? Sí, bueno, llevas una esvástica ahí, pero la bandera de España sí, también una pulserita. Pero esto les funcionó, porque ellos ya no llevaban banderas nazis. ¿Cuál era el logo de Hogar Social? No soy una torre. ¿Cuál era el logo de Respuesta Estudiantil? La cruz flechada. ¿Cuál era el logo de Liga Joven? Un trébol.
¿Cuál es el logo de Casa Pound en Italia? Una tortuguita. Claro, la gente que lo veía y no conocía la extrema derecha tampoco entendía, ¿eh? ¿Por qué le pegan a los de la tortuguita? ¿Por qué le pegan a los del trébol? Sí, un trébol, ya ves tú. Claro, aquí quien lo detectó fue nuestra gente, y fue la gente que lo vio venir y los logró echar. Porque se dieron algaradas en varios sitios. He puesto la de Gran Canaria, pero se dio en Sevilla, en Valencia, en Madrid. Lo han intentado varias veces. Aquí en las Manes de la Sanidad en Madrid hace 4 días se presentó un grupo de nazis. Fueron las mujeres mayores, no sé, hay un vídeo de una mujer mayor, no sé si era enfermera o algo, de ¡fuera, nazi! No sé qué, tal. O sea, es decir, ellos lo intentan constantemente, meterse en nuestras protestas, aprovechar las grandes movilizaciones para meterse. Esto ya lo empezaron a intentar entonces. Y a abrir sus locales, a repartir comida. Claro, aquí, más allá de expulsarlos de las movilizaciones, ¿qué hacemos con un grupo de nazis que se pone a repartir comida? Porque ir allí a palos es muy feo, es verdad. O sea, hubiera sido la muerte, porque queda muy feo. Y porque la prensa, claro, la noticia que lo hubiera sido, destrozan un reparto de alimentos. O sea, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar, esto no se puede hacer. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Se hizo, ¿no? Esta reflexión se hizo. Yo hablo con la gente, por ejemplo, de Hortaleza, que es donde se hizo el primer hogar social, en Madrid, que de repente ocupan en verano y dice esta peña, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con esta gente? Y los antifas de Hortaleza pues empezaron a hablar con los vecinos. Esta gente son nazis, tal, hablamos con la asociación de vecinos, con el colectivo de migrantes del barrio, con la población migrante, esto es lo que pasa, tenemos un problema, y así poco a poco se dio simultáneamente otra vez, sin estar en contacto, en varias partes del Estado español. En Barcelona con el Casal Tramuntana, una gran campaña de son nazis, ¿no? Y se presentaban allí cuando hacían la recogida de alimentos, pero en vez de reventarles el puesto, pues se ponían a repartir panfletos delante de ellos. A toda la gente que iba a dejar un saco de arroz, le estás dando comida a estos que son unos nazis, que no sé qué tal. En Valencia, España 2000, reparto de alimentos en el barrio de Orriols, mayoría migrante. Claro, los medios de comunicación, el foco cuando van los nazis a repartir comida. Pero es que en ese barrio está el Centro Cultural Islámico desde hace varios años y reparten 5 toneladas de alimento cada mes. Y ahí no había ido ningún periodista a hacerse eco de eso. Van los periodistas cuando van los nazis. Quiero decir, ¿qué hicimos en Valencia? Pues darle la vuelta. ¿Darle la vuelta cómo? Pues promocionando el reparto de alimentos de los colectivos del barrio para eclipsar a los nazis. Los nazis reparten 1 kilo una vez en 20 años y estos llevan todas las semanas repartiendo comida a todos los colectivos sin discriminar a nadie, ¿no? Entonces, en Valencia logramos eclipsar eso. En otras ciudades del Estado, en Barcelona lograron cerrar el Casal Tramuntana. En Castellón, a base de asedio y no dejarlos ni respirar a cada acción que hacían los nazis de Proyecto Impulso, les quitaban la propaganda, le daban la vuelta, reciclaban los mensajes y les ponían nuestros lemas hasta agotarlos. Es decir, cambiaron las estrategias completamente, ¿no? Ya no era... Evidentemente se seguía dando la confrontación, se seguía habiendo violencia en algunos casos, pero la estrategia también cambió. Y esto me resultaba muy interesante. Por ejemplo, en una población como Salt, en Girona, 40 y pico % de población migrante, una de las poblaciones con más población migrante del Estado español. 2 concejales de Plataforma per Catalunya, que fue el partido de extrema derecha que sacó representación antes que Vox. 67 concejales logró conseguir en 2011. Es decir, lo de Vox llegó luego. Pero en 2011 un partido de extrema derecha con un lema que era solo primero los de casa y no al Islam, solo con esas 2 frases logró conseguir 67 concejales. Es decir, clientela había para la extrema derecha. La extrema derecha existía en España. Lo que pasa es que no había habido nadie que se hubiera llevado el gato al agua, ¿no? Estaba muy metida en el PP y fue, de hecho, la escisión del PP, que fue Vox, la que logró llevarse a esa derecha radical que estaba bien acogida, ¿no? Pero en Cataluña lo fue Plataforma per Catalunya. Y como en Salt, en un pueblo, como digo, de población migrante, un 40 y pico %, los vecinos y las vecinas se reinventan las campañas para eclipsar la política que estaban haciendo 2 concejales. Claro, ahí no lo puedes derribar con una manifestación y un bloque negro. Eso no funciona para 2 concejales. Eso tienes que hacer otra estrategia. Tienes que hablar con los vecinos, tienes que hablar con los colectivos de barrio, tienes que hacer política, tienes que hacer muchas cosas. Que ya se escapa un poco a la lógica del movimiento antifa clásico que tenemos en la cabeza, ¿no? Que también acaba participando en estas movidas, ¿no? Y es lo que me interesaba también en el libro, recoger todas estas experiencias
que se van adaptando a las diferentes formas que va cogiendo la extrema derecha, como también en las instituciones a nivel estatal, ¿no? Cuando llega Vox, ¿qué pasa cuando llega Vox, ¿no? Porque aquí a mí me ha hecho mucha gracia una de las preguntas que me han hecho en algunas entrevistas, ¿no? Dice, hostia, antifascista, muy interesante y tal, pero ¿de qué ha servido? Si ahora hay 52 diputados de Vox, no ha triunfado, ¿no? Entonces, y yo, ¿cómo? Dice, ¿cómo que no ha triunfado? Dice, vamos a ver, pero si estos eran los únicos que vieron el problema, los únicos que hicieron algo. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes? ¿Dónde estabais los demás? Quien ha fracasado habéis sido todos vosotros, que os pensabais que esto no iba a pasar, que os pensabais que no había extrema derecha en España, porque no los veíais, porque no os interesaba, porque estabais mirando hacia otro lado y dejasteis solos a chavales y chavalas frente a una banda de asesinos. O sea, ¿cómo que ha fracasado? Has fracasado tú, ¿no? Y esta es darle la vuelta, porque es verdad, porque es que cuando llega Vox todo el mundo se sorprende, hostia, ¿y estos de dónde han salido? De verdad, o sea, ¿no lo esperabais? ¿No lo esperabais? Porque mucha gente estaba ya soltando alarma sobre este tema y no le hicisteis ni caso, ¿no? Y a mí me interesaba también con el caso institucional, coincidiendo además con un gobierno de coalición, con todas las críticas que le hagamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aparece un partido de extrema derecha en las instituciones? ¿Cómo se lidia con esto desde dentro de la institución? ¿Cómo se lidia con esto desde un cargo político que has aceptado, siendo la correlación de fuerzas que es, cuando estás recibiendo balas en tu casa, cuando tienes un grupo de 50 energúmenos todos los días en la puerta de tu casa insultándote a ti y a tus hijos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Siendo un cargo político, ¿no? Siendo tú vicepresidente del gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues a mí me interesaba también saber eso, ¿no? Más allá de que no sea mi terreno, la política institucional, pero a mí me interesa saber esto cómo se vive desde dentro, ¿no? Y he entrevistado a un par de personas que están en las instituciones para que me expliquen desde dentro qué hostias pasa con esta mierda, ¿no? Y cómo lo has vivido tú y por qué has tragado tanto, ¿no? Y si vale la pena o no. Yo hago preguntas incómodas también en esta entrevista, quiero decir, y que, ¿sabes? ¿Qué críticas, ¿no? Pues luego a posteriori puedes hacer. Pero me interesaba mucho, y sobre todo también por este personaje en concreto, lo digo, bueno, ya lo habéis intuido, Pablo Iglesias, lo he entrevistado en el libro, entre otros, ¿no? Pero a Pablo Iglesias le parten la cara en la universidad los nazis. Y quien le parte la cara en la universidad es un tipo que es asesor de Vox, hoy en día, que se lo encuentra en el Congreso de los Diputados. Quiero decir, me interesaba también esta línea temporal de que el tío que te ha partido la cara hace 20 años está hoy asesorando al grupo fascista que está en el Congreso, ¿no? Y tú eres encima un cargo político, ¿no? Y esto como quiero decir, y explicar que esta gente que partía caras en los 90, hoy en día muchos de ellos son funcionarios y son políticos y son concejales. Es que uno de los que se presentaba por Vox Toledo dejó cojo a un profesor mío de una paliza en Valencia. Quiero decir, claro que están ahí, no se han ido, se han reciclado, se han puesto corbatita, ya no te hablan de raza superior, te hablan de culturas incompatibles, ¿no? Quiero decir, ellos han renovado, han cambiado, nosotros también, obviamente, algunos no tanto, otros más, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que hay una línea temporal aquí que explicar, ¿no? Y a mí me interesaba mucho también encontrar todos estos nexos, por nuestra parte, pero también por su parte. Y luego es verdad que al final yo he querido hacer un poco de, ya no de autocrítica, pero sí el libro, la intención que tiene el libro, más allá de explicar a través de los testimonios pues un momento histórico, ¿no? Y cómo se dio respuesta a un fenómeno como la extrema derecha, pero me interesaba también poner sobre la mesa los debates. El debate, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Que hemos hablado al principio. Ese debate ha estado siempre en los movimientos sociales y lo está ahora también, ¿no? ¿Es legítima la violencia? ¿Hasta cuándo es legítima? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Autodefensa? ¿Qué es autodefensa? ¿Qué no? Esto ha estado desde el principio, ¿no? Y a mí en muchas entrevistas también me preguntan, ¿entonces la violencia está justificada? Así. Una pregunta en general. Claro, es una pregunta muy atrevida. No es de sí o no. ¿Qué entiendes tú por violencia, no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo lo que digo, yo intento salvar la pregunta de la siguiente manera. Digo, ¿me preguntas si el antifascismo es violento? Yo te digo, no. El antifascismo es muy plural y tiene múltiples formas. Violeta Friedman no era violenta. Xavier Binader no era violento.
¿vale? Y mucha otra gente tampoco lo era, o no ejerció la violencia, ¿no? ¿Que me dices que el antifascismo ha usado la violencia? Sí, lo ha usado, pero a ver, es que sin ninguna vergüenza, es decir, yo aquí lo cuento, y la gente que lo hizo lo cuenta y reflexiona sobre ello, ¿eh? Y además lo reivindica. Quiero decir que yo esto no lo escondemos. ¿Que me dices que la violencia es la única herramienta para combatir el fascismo? Obviamente no. Es el último recurso siempre, pero no solo contra el fascismo, contra cualquier cosa. La violencia nunca es la solución para nada. ¿Que me dices que la violencia ha logrado frenar a la extrema derecha y a los nazis en algún momento? Rotundamente sí. Evidentemente. Es que estaban solos. Es que estaban jodidamente solos. ¿Qué hacías cuando venía un grupo de nazis a quemarte la casa? Ocupa. O a pegarte una paliza después de un concierto, o cuando te los cruzabas por la calle. ¿Sentarte a hablar? ¿Hacer una batucada? ¿Qué hacías? No sé, señor, ¿qué haría usted? ¿No? Quiero decir, hay mucho mito sobre esto, ¿no? Pero también hay una parte de romantización de la violencia, que por eso yo también he querido huir un poco del retrato violento y de la caricatura, ¿no? Porque es la caricatura que quieren que interpretemos, ¿no? La capucha, la violencia, quemar cosas y ya está, ¿no? Que es el cliché. Y por eso se dieron unas circunstancias que yo explico aquí a través de un caso muy bestia, que yo creo que golpeó un poco la conciencia y hizo que nos situáramos un poco en contexto, ¿no? Que fue el asesinato de Roger en Barcelona. No sé si lo conocéis el caso. Roger era un punky, un anarquista de ahí del barrio de Gracia, y que se cruzó con un grupo de nazis y uno de ellos le clavó un cuchillo en el cuello, lo dejó en coma y murió semanas después, ¿vale? Bueno, pues el asesino de Roger yo lo conocí. Era un tipo que frecuentaba ambientes de izquierdas y que eran broncas, que no militaba, simplemente aparecía por ahí, era un provocador, le gustaba la violencia, cualquier cosa tenías movida con él, y del día a la mañana desapareció, hasta que lo volvimos a ver cuando mató a Roger, ¿vale? Era de lo que se llamaba ambiguos. Me imagino que os sonarán los ambiguos, ¿no? Pues gente que se venía al movimiento atraída por el cliché, por la caricatura, por la tribu urbana, la violencia, nos pegamos, no sé cuántos, tal. ¿Qué pasa? Que cuando aterrizaba decía, joder, pues es que en realidad los más malos son los otros, molan más los otros, que con los otros tienes mil excusas para pegarte, ¿no? Con estos siempre tienes que ir con cuidado, ¿no? Y tal, pero con los nazis puedes pegar a quien quieras, ¿no? Si tienes un abanico de objetivos, ¿no? Bueno, pues eso pasó y hubo mucha gente que cambió de bando porque, no por una cuestión ideológica, por una cuestión absolutamente tribal. Es decir, porque quiero gente que me permita ser el sinvergüenza que quiero ser, ¿no? Entre ellos este tipo, ¿no? Y de hecho eso causó un revuelo, yo creo que en muchas partes del Estado, ¿no? Donde se dio el fenómeno de los ambiguos que un día estaban contigo y resulta que otro día veías una foto que estaba con los nazis de otro sitio. Este cabrón, pues ayer estaba aquí. Claro, ¿qué confianza tenía la gente militante que este tío no iba a hablar? A decirle, pues fulanito sí, el que vive allá, vive allá, muy bien, tal, guay, no sé cuánto. Quiero decir, había riesgo, la gente que estaba en política no estaba jugando, se estaba jugando la vida. Entonces en Madrid, yo he entrevistado a gente, por ejemplo, de las BAF, Madrid, que fue la gente que dijo hasta aquí, ya está, o aquí o aquí. O sea, aquí eso de un día aquí, otro, tienen con un amigo que, no, eso no vale, se acabó. Y es verdad que lograron deshacerse, incluso lograron desmantelar grupos de música que un día tocaban para estos y otro día tocaban para otros, ¿no? Y eso fue y claro, el caso de Roger nos dio la razón, de decir, no, es que no puedes estar en dos sitios a la vez, o sea, esto es política, o sea, aquí no hay ambigüedades, ¿no? Pero me interesaba mucho, y esto también al debate de la violencia, ¿no? Pues porque mucha gente yo entrevisto en el libro, gente por ejemplo de Sharp, gente de las BAF también, ¿no? Que fue gente que estuvo en primera línea y que se partió la cara muchas veces. Ellos reflexionan ahora sobre la violencia, ¿no? Y sobre, hostia, que nos acostumbramos a un nivel de violencia muy bestia, ¿no? Y que pocas veces nos llamábamos para preguntarnos cómo estás, ¿no? Algo tan sencillo, tío. Pero también porque tenías muy naturalizada la violencia, y naturalizada mucho el día a día todo esto, ¿no? Y que posiblemente, y esto es muy bonito porque han coincidido todas las personas con las que he hablado, ¿no? Que ya son más mayores, ya tienen pues 40, 50 años, y dicen, hostia, ¿cómo hubiera cambiado, no? Si nos hubiéramos juntado un día solo para hablar de cómo nos sentíamos, ¿no? O de cómo estábamos, o de ir a verte porque sé que ayer cuando pasó la movida esa te sentiste mal, ¿no? Y tal.
y no hacerlo como va, no, ¿sabes? No pasa nada, porque se vivía con mucha naturalidad y se vivía con mucho de, venga, hay que seguir, no hay que mirar atrás, pero no nos parábamos muchas veces a hablar las cosas, ¿no? Y esto es algo que a mí me ha gustado mucho verlo, ¿no? Cómo después la gente reflexiona e insiste, ¿no? Hay gente que ha sido muy cañera, ¿no? De decir, hay que cuidarse, chicos y chicas, hay que cuidarse, o sea, estas cosas dejan huella, hay gente que lo pasa mal, hay gente que se va, hay gente que se lleva sus problemas a casa, que tú no sabes luego en casa, cada uno tiene sus problemas. Y es importante el trato humano y que nos cuidemos, ¿no? Que es algo que los otros no hacen, ¿no? Siempre cuento la anécdota. José fue sola al juicio. Josué, el asesino de Carlos, estaba solo en el juicio. Yo estuve allí y él estaba solo ahí, avergonzado. No había ni un familiar, ni un amigo. Cuando a alguien de nosotros lo han detenido, lo han pegado, en la puerta de comisaría siempre había un grupo de gente. En la puerta del hospital siempre habría un grupo de gente. Con sus padres siempre había un grupo de gente. O sea, esa diferencia humana hay que reivindicarla y hay que estimularla y hay que mantenerla. Es algo de lo que tenemos que presumir y tenemos que reivindicar. Es decir, ellos son unos traidores y cobardes y se dejan tirados los unos a los otros, se traicionan, se intentan salvar el culo, ¿no? Nuestra gente, cuando pasan estas movidas, se cuida. Y eso es una lección que, hostia, no solo en el antifascismo, yo creo que hablo de muchos movimientos sociales cuando hablo de esto, ¿no? Pero creo que es una lección muy bonita y es una de las cosas con las que me quiero quedar, ¿no? Con todo este trabajo, hablando con la gente, que si hay una historia bonita, a pesar de todo el drama y toda la dureza de lo que se cuenta en este libro, es eso, es ese amor, ese compañerismo, esa solidaridad, esa empatía, porque al fin y al cabo, si alguien decide en los años 90 ser antifascista y enfrentarse a estos grupos, es porque se lo cree. O sea, nadie se juega la vida así gratis, nadie te paga por estar ahí en el punto de mira de esta gentuza. Es decir, tú tienes unos valores que a ti te invitan a participar de estas movidas, como hoy invitan a frenar desahucios y jugártela a que te detengan, a que te peguen, a que te caiga una multa, te metan en la cárcel. Claro que hay amor detrás de todas estas luchas, muchísimo amor, ¿no? Y es algo que reivindicamos poco, ¿no? Y es algo que yo creo que es la base de todas estas historias y lo bonito dentro de todo el drama que hay detrás, ¿no? Y creo que, a pesar, insisto, ¿no?, de todo el drama y todas las enseñanzas que yo he intentado meter en el libro también, porque hablo con activistas feministas y LGTBI y antirracistas, que no siempre han estado en contacto o en comunión con los movimientos antifascistas por circunstancias, porque no se ha dado esa sinergia, pero sí que se reflexiona con el tiempo de la importancia que tiene, por ejemplo, el feminismo dentro del antifascismo y cómo. Yo contaba la anécdota aquí en el libro de cómo en el espacio ocupado que teníamos en Valencia en los 90, en el Casal Popular, la Asamblea Antifascista la creó un colectivo feminista. Eran la mayoría mujeres. Y obligaban a los tíos de la Asamblea a crear su grupo de hombres para tratar sus temas de masculinidades y hablar de sus sentimientos. O sea, las tías obligaban a los tíos en los años 90, no ahora en un taller del Ministerio de Igualdad, en los años 90 en una casa ocupa, ¿vale? Quiero decir, alguna medalla hay que ponerse, ¿no? O como Lucha Autónoma en Madrid repartía panfletos en las manis diciendo que ojo con el lenguaje sexista y homófobo, que no grites puta, maricón, no sé qué, tal, en los años 90. O sea, cosas que hoy son consensuadas prácticamente, ya lo hacían los punkis en los años 90. Es decir, que son medallas que hay que ponerse, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la reflexión que hacen los colectivos de personas racializadas que he entrevistado, pues entrevisto a un activista LGTBI gitano, a Moja Gueredou, que si no conocéis su trabajo y su libro, ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? Porque él nació en Huesca, ¿no? Y él cuenta su experiencia de que es un negro de Huesca. ¿Tú de dónde eres? Yo de Huesca. No, ¿de dónde? De Huesca, coño, que he nacido ahí en Huesca. Pero que está guay, ¿no? Que como ellos reflexionan, con Paula Guerra, que es chilena, con Moja también y Youssef, que son musulmanes, cómo ellos reflexionan, ¿no?, siendo españoles, ¿no?, pues cómo el antirracismo y el antifascismo se deben de encontrar. Es decir, y ya no es el antifascismo de un grupo de hombres blancos y mujeres que van a salvar a los inmigrantes. No, es que los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes y las personas racializadas tienen voz y voto ya. Y ya son españoles, ya tienen sus colectivos, ya tienen su voz, ya, quiero decir, hay una igualdad ahí donde nos podemos encontrar y donde podemos trabajar juntas y juntos, ¿no?
Y lo mismo con el colectivo LGTBI, ¿no? Entonces, estas reflexiones, que son dos de los últimos capítulos, el tema LGTBI feminista y el tema antirracista, también invitan mucho a reflexionar de cómo nos podemos encontrar todos los movimientos, igual que los movimientos que yo reivindico en un capítulo también de vivienda. Para mí, hoy en día, los movimientos de apoyo de barrio y por el tema de la vivienda, para mí son un muro antifascista brutal. El fascismo se nutre de la precariedad, se nutre de los problemas del capitalismo. Si en un barrio no están los colectivos de barrio ayudándose los vecinos y las vecinas los unos a los otros, llegará el fascismo y te dirá que la culpa es de Mohamed, que la culpa es de Wilson y que la culpa es de Ramón. Cuando hay un colectivo de barrio que para desahucios, que te ayuda a la vecina, que quien te va a recoger los niños es Fátima, y al día siguiente te va Lola, y al día siguiente te va no sé quién, y ahí nadie le pregunta qué Dios rezas, qué color de piel tienes, ni con quién te vas a la cama, ahí el fascismo no tiene nada que hacer. Y yo pongo varios ejemplos, pongo el de los anarquistas de Gran Canaria, que me parece brutal el trabajo de la Federación Anarquista, que tiene más de 1000 viviendas ocupadas, dando alojamiento a personas en situación vulnerable. O los colectivos de Madrid, Barcelona, los gimnasios populares, donde los chavales de barrio de Vallecas, de Sabadell, tienen un gimnasio con clases gratis de Muay Thai, de boxeo, de entrenamiento, gratis. O sea, lo que no hace el ayuntamiento, lo hacen los punkis, lo hace la gente de barrio. Y como todo eso son frenos absolutos al fascismo. Y reivindicar el papel de que no hace falta que milites en el colectivo Antifa. Métete en el colectivo de vivienda del barrio, métete en la red vecinal, métete en la PA, métete donde sea. Pero esos son frenos actuales para la extrema derecha, ¿no? Y evidentemente reivindicar el papel del antifascismo, porque es algo que, como decíamos al principio, es la alarma. Es lo que en un momento dado se nos enciende cuando pasa algo y estamos todos y todas, ¿no? Y nada más. El libro es muy largo, bueno, muy largo, tiene 600 páginas, pero yo creo que es ameno, porque son capítulos cortos, son todas estas historias, evidentemente, pues muy ampliadas, con relatos de prensa, con muchas entrevistas. Hablo de la música, por ejemplo, el papel que ha tenido la música, con entrevistas pues a Fermín Muguruza, a Ana Vivank, que es una chica negra que es la hermana de J mayúscula, que creó el primer sello de hip hop en el Estado español a principios de los 90, y eran mujeres los que crearon el primer sello de hip hop, y negras encima, ¿no? En España, ¿no? Y me parecía muy interesante la experiencia de unas mujeres llevando un sello de una música como el hip hop, y además con letras muy cañeras antifascistas, como la del el Club de los Poetas Violentos, ¿no? Que hablaban de bailar vals con un nazi, ¿no? Y ya invitaban a la fiesta y tal. Y entrevisto pues a los chicos del maíz, hablo del tema de la música, de cómo también eso crea hegemonía, y crea hegemonía cultural, un término muy gramsciano, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Al final, que mejor que estén los chavales escuchando estas letras que escuchando basura, ¿no? O cualquier otra mierda. Pero creo que hay muchas maneras de educar en el antifascismo, de trabajar en el antifascismo, y que, que ojalá, ¿no? Pues toda la gente entendiera que el antifascismo pues está construido con mucho amor, con mucho cariño, con valores muy nobles como son la solidaridad, la empatía, y que al final es un instinto de supervivencia que cualquier demócrata debería de considerarse antifascista, y un revolucionario ni te cuento, ¿no? Pero evidentemente creo que esto, la intención es que cualquier persona que lo lea, sobre todo la gente ajena a los movimientos sociales, entienda que esto no es algo que no vaya con él o con ella, ¿no? Sino que es algo que evidentemente lo puede hacer suyo también, y que queremos, de hecho, que la mayor parte de la gente lo haga suyo. Así que, sin más, si lo leéis, espero que os guste, y espero que se escriban muchos más libros así, de otros movimientos, incluso de este también, que se hagan más, y que estamos muy poco acostumbrados a contar nuestras historias, ¿eh? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga un periodista que no lo conoce de cerca y nos lo cuente, o un académico que aterriza así? O sea, escribamos nuestras historias. Hay historias muy bonitas que contar, y además que esto es memoria histórica también, ¿eh? Esto dentro de unos años, estos relatos, pues los agradeceremos. Yo creo que es importante que esta memoria no caiga en el olvido. Así que nada, muchas gracias. Si no hay preguntas...